envasado de Taxi Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada con un Best a 2.925 pesos con 30 por pan de 500 gramos. Supermercado Anónima. Precios y descuentos válidos del 28 de marzo al 3 de abril de 2024 en supermercados Anónimos de Total Stock. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más en rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es sonido, que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada otoño 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Hola, ¿querías escuchar esta cortina? Buen día, buen Jueves Santo para todos y todas que están del otro lado del 100.9 en el streaming, vía Facebook, donde seas. Buen jueves, espero que hayas comenzado muy bien esta jornada, espero que tengas un trabajo en blanco y hoy te toque estar descansando. Y si no es así, estamos acá para acompañarte con buena onda, con la mejor que tenemos, la mejor que podemos en esta jornada de Jueves Santo, en Arriba el Día. Hasta las 12 del mediodía, en el 100.9 del dial, estamos con vos, con un equipo destacado. En principio, presento a quien comanda este espacio en la operación técnica y selección musical, don Brian Álvarez. Como puede, pero está firme como siempre, cada vez que se lo convoca, no falla, Brian, así que gracias. Mañana juega el Rojo, mañana viernes o el domingo. El domingo le toca entonces a Independiente, voy a estar atento, porque ahora, antes cuando tenía amigos que eran de Boca, seguía Boca para tener un tema del que conversar, y acá como estamos con los compañeros de Independiente, estoy siguiendo a Independiente para después decirle, me robaron 1 hora y media de mi vida. Y hablando de Independiente, Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Juli, buen día, Fer, buen día, comandante Brian, buen día a toda la audiencia. Y en este juego lo principal, ¿sabes cuál es? Ningún juego de traición. Tal cual, ojo que andan dando vuelta por ahí. Claro. Pero poniendo la intuición a prueba, uno puede salir airoso de esas situaciones. Fernando Tornó es también parte de esta mesa y los saludo. Buenos días, compañero, ¿cómo le va? Un buen día, ¿cómo va? Llegué hoy, estaban todas las luces prendidas, pero pensé que había gente. Los chicos los chicos se fueron y ¿a qué hora se habrán ido? Seguramente. ¿Cómo se habrán ido? Así que... ¿Quilombo? No, claro. ¿Pero cómo se habrán ido? Después le vamos a enseñar cómo se bajan las teclitas de la... Claro.
Aparte, se vino el tarifazo, muchachos. Imagínate, nos deja prendida la luz de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana que llegamos. Lo mismo y Corso pueden hacerse responsables de bajar la luz, pero el conductor no llega. No llega a la cabeza. Y le dejamos una banqueta. Le mandamos un saludo que está en la redacción de este portal líder de la provincia, así que le mandamos un abrazo. ¿No? Lleva varios días de esto. Sí, no, es que me parece que tiene oído solo para lo importante, porque cuando hay nota, él la está grabando, está atendiendo a eso, pero cuando vos le tirás, no acusa recibe. Es un hombre serio. Claro, conforma la cultura. Jornada de Jueves Santo, te estamos acompañando. Como rara vez lo hacemos los feriados, lo vamos a confesar, pero hoy dijimos, bueno muchachos, tampoco estamos en la posición de Paolo Roca, como para decir, no nos tomamos los días, o alguno de esos muchachos acá al lado que se pueden tomar el fin de semana largo completo. Nosotros venimos a corresponder. No, mi segundo apellido es... Puede haber llegado a ser un apellido muy acaudalado de la provincia de Entre Ríos, pero me parece que hubo una confusión entre el Vico, que es el apellido de mi mamá, que la escribieron con B corta y con una C, y los Vico con B corta, con doble C o con B larga, eran los que tenían toda la... Sí, así que salimos para el lado errado de los tanos. Pero bueno, estamos sosteniendo acá con trabajo, ganándonos la dignidad de cada forma. Sí. De hecho, le mando un saludo a la gente de Cimateche. Estuvo acá a 8:15 de la mañana, sí, el señor, el ingeniero Mauro Ciel, que antes que todo llegó. Ultimando detalle, ya tenemos lista, casi lista, en un 90% la web de los clasificados, con guía de profesionales, inmuebles, comercio, profesiones, así que oficios, así que en breve lo vamos a presentar y ya los tenemos cerca de 90 personas. ¡Esa! Ya se sumaron. Y Brian, ponete, anotate. La traía un número principal de 200 con las chicas que están trabajando, así que ya los que se han sumado ya se van a poder ver rápidamente en la web de los clasificados, que va a estar dentro del diario Nuevo Día y por fuera también. Mínimo, creo que si hay alguien a quien hay que invitar, a un rubro al que hay que invitar, sin dudas, y buscarle la vuelta, es por ejemplo a la gente que hace cosas en las casas, albañiles, electricistas, eso también, claro, pero digo, ellos deberían apelar a aportar a esta sección, porque hay mucho, hace falta siempre eso. Por eso les cuento que porque está la sección en particular de oficios, ahí entran todos en líos. Quizás podemos hacer alguna más con emprendedoras. Sí, claramente. Pero una lugar para todos, que nos den propuestas, igual cuando vean la web, si ven que son de algún en particular que no está, y si quieren sumar, lo sumamos. Y bueno, la web es clasificadosnuevodía.com.ar. También va a estar con un banner hermoso dentro del diario Nuevo Día y dentro de Radio Nuevo Día, nuestra otra web también, así que se pueden ir sumando. Son 5.000 pesos por mes lo que sale un café. Nada. Te vas un café y es lo mismo a pagar un mes completo de estar en los clasificados de Nuevo Día. Nos estamos regalando, no nos volteamos la cabeza, sabemos cómo es la situación y siempre sabemos cuál es la situación, y después segundo que es una iniciativa de Nuevo Día a la que apuntamos a que no sea cara, pero a la que estén todos. Entonces queremos que todos se sumen, que todos tengan la posibilidad muy fácilmente de sumarse. Lo único que tienen que hacer es contestar un mensaje de WhatsApp, porque las chicas hasta los convocan por ahí. Le piden los datos por ahí, si tienen una buena imagen la recibimos, si no la hacemos, entonces no tienen ni que moverse de la casa, digamos. Pueden pagar por Mercado Pago, transferencia, por donde quieran y ya están. Es súper virtual lo nuestro, digamos. Hermoso, clasificado nuevodía.com.ar. Clasificados Nuevo Día .com.ar/avisos, porque es avisos. Pero buscándolo después vamos a estar en buscadores como Clasificados Nuevo Día y lo van a encontrar. Y si no, lo vas a encontrar en nuestras redes, también en el diario, así que no te preocupes, va a tener su propio spot acá en la radio también, para que no te lo pierdas. Che, a esta hora de la jornada, a esta hora del jueves, siendo las 10:10 de la mañana, ¿qué temperatura decís que hay? ¿Está lindo para vos cuando vos viniste caminando?
También, bueno, pasa que estoy viendo eso, a mí, si hay algo que me gusta mirar de los lugares donde estoy trabajando, Sí. es que se ve afuera, ¿no? Estoy viendo el cielo y hay amenaza, se está poniendo gris. Se nos vio un poco. Vi que había unos 10 grados, capaz estoy equivocado, yo cuando venía unos 10 grados, pero estaba fresco, ¿viste? Ya, Lindo. lindo, poquito viento. Yo me levanté, caminé un poquito y la verdad que está muy lindo. Porque le digo usted igual, cambia. Corre un poquito de brisa. De brisa, sí. Nosotros tenemos un microclima aparte de eso. Sí, es cierto. Sí, por ejemplo, ahora hay viento nordeste o noroeste, perdón, y se siente que viene de otra dirección. Le pega más a ustedes. Claro, de frente. Es una cuestión de inicio, acá hay mucho, estamos en pleno centro Exacto. de la ciudad y así pasa con la nieve. ¿Por qué no queda tanto los nieves? Pues por los inicios. Claro. El centro del calor de la ciudad. Sí. 17 grados 5 hasta ahora. 17 grados, 5. Aunque no lo creas. Humedad del 46%, el viento a 48 kilómetros del noroeste, 19 grados de máxima. Se esperan ahora a la mañana algunas lloviznas. Se estaba a decir exagerado, por 10. No, estaba por abajo, exactamente. Yo pensaba que era una linda mañana para alguien que tiene un patio, que tiene césped, que lo riega, o que tiene, no sé, una cortina de sauce poner en el patio. Que tiene un chuleno. Sí, sin duda. En un rato ya va a ser ideal, va a ser menester eso. Para tirarse un dorado. ¿Por qué no? Ayer vi en el informe de Karina del martes, justamente para quien esté buscando el precio del pescado y demás, porque yo sé que muchos de ustedes se van a levantar, van a querer hacer empanadas de mejillones o una empanada gallega o comer pescado, ¿por qué no? ¿Usted come pescado? Sí, hoy no por obligación, como porque me gusta, como cualquier fecha random, pero no tiene que ver, no soy de la ley católica, así que no profeso justamente lo... Igual entiendo que es un sacrificio, no solamente la carne, sino algo que entienda como un sacrificio, ¿no? Esa madre que está activista me enseñó en este momento que no es que no hay que comer carne. O sea, vos hay que hacer un sacrificio que te cuesta a vos, digamos, porque el que no come carne, sí, sería sacrificio en tal caso, digamos, entonces tenés que buscar algo que... hacer un sacrificio, digamos, no sé. Sí, un chocolate, un día de... no sé, caminata, cualquier cosa Claro, sí. que te permita o que en este caso deje de hacer por 2 días, que son los días santos, que son tanto hoy como mañana viernes en el marco de las Pascuas. No tengo idea cuánto está el huevo de Pascua, ¿tiene idea usted? Bueno, ayer fue noticia que han bajado los precios de huevos de Pascua respecto de lo caro que estaban hace unos días. Es que arrancan pateando por arriba, ¿no? Claro, arrancan con todo. Lo que hay que esperar siempre es el paso de los días, porque va bajando el precio. El día antes de las Pascuas o el mismo día, bien tempranito, primera hora, están mucho más baratos. Ayer ya se veían descuentos de entre un 40 y un 60% respecto del precio original. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy conocido, el Kinder grande, que a muchos le regalan a los niños. Ayer estaba 7.000 pesos. Cuando hasta la semana pasada estaba 20. No. 15. Y ayer en algunos supermercados estamos vendiendo con un 40% de descuento respecto al último precio, que era exactamente 7.500. Claro. Pero mucho, imagínate los primeros días, cuando apareció estaba 20. Claro, eso es yo pensaba más cercano. Ahora bajó el 40, 60% de descuento, lo vas a poder encontrar ese que es de lo más caro, de 7.500, de ahí para abajo puedes encontrar huevos mucho más baratos hoy que hace una semana en el Río Gallegos. No. Está esperando esto que bajen. O ganarse el de nuevo día, Que nos regaló, el que nos regaló nuestra amiguita Vicky. Sí, Rico, ¿eh? estaba muy rico, con vicio, nada más que traía 3, viste que tiene una almendra, la chocolate traía 3, pero bueno, muchachos pónganle 5 por lo menos la próxima. No sé cuánto habrá estado, si estaba escuchando a mi hermano que ahora está de descanso en este jueves, que me avise cuánto. No para devolvérselo, sino para saber cuánto, ¿no? Para informar a la gente. O si ustedes saben del otro lado cuánto sale un huevo, o lo han comprado, o tienen algún conocido o conocida emprendedor que esté haciendo y lo quieren difundir, nos suscriben a 1551 6051, se lo regalamos gratis en esta ocasión y además establecemos una referencia, tiramos data para quien
por ahí ande más cortina y quiera comprarle a su hijo, hija o comprarse a sí mismo, lo compartimos acá en el aire de la 100.9. 10:15 de la mañana, te dije 17 grados 5 en este jueves santo, está para disfrutar, para salir a caminar un ratito por la costanera, así que si lo haces también, avisanos. Mucho tráfico en algunos lugares del país donde hay gente que ha podido comenzar su Semana Santa viajando. He visto algunos amigos de acá de Río Gallegos yendo a Chile también, de ayer ya estaban por aquellos lares, así que contanos, vos que estás del otro lado, arrancando la mañana, tomándote unos mates como nosotros acá con la indefectible e infalible colaboración de Nica Mancilla. Los SIC muy llenos ya en la mañana de hoy, me decía Brian que vive enfrente de Leva, pero antes ya había mucha gente. A partir de las 10 están repartiendo 2 kilos por familia, por grupo familiar de filete de merluza. Nada despreciable, ayer vi 11 lucas los 2 kilos de filete de merluza, 6 el kilo y 11 los 2 kilos, así que para nada despreciable. Sí, dije Fátima, Belén, Jesús Misericordioso, no sé si me estoy olvidando de alguna más, pero son todos los centros integradores comunitarios, no solo de la ciudad, sino de la provincia, van a estar repartiendo filete de merluza, así que aprovechen, ahorren y coman pescado, que es muy rico y hace muy bien. Desayuno de noticias, para comenzar a contarte los principales títulos, algunos de los cuales no nos gustaría contarte, pero nos toca. ¿Y qué le vamos a hacer? Sevilla. Antes de comenzar la jornada, mientras te vas despertando, rellenamos el variado desayuno de deseo. Que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como se clima. Pasa de todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Programas en arriba y Bueno, comenzamos hablando de los casos que están ocurriendo, algunos de los casos que están ocurriendo en nuestra ciudad respecto de este plan motosierra que tiene el gobierno mandando olas o generando olas de despidos en todo el país, en diferentes organismos. En este caso, ayer hubo movida importante justo en la sede de ANSES, acá en Río Gallegos. Van a ver que afuera del edificio hay carteles, dice: el ANSES no sobre nadie, no a los despidos. Cari Taberna estuvo haciendo un móvil ahí. Y bueno, habló con Emanuel Río, que es delegado del CECASPI, es uno de los gremios involucrados, que habló con Cari. Después nosotros publicamos la nota en el diario. Ellos aseguraron que no tenían ñoquis, que no son la casta, que ya tenían 16 despidos confirmados solo dentro del edificio principal de ANSES. Dijo que están luchando para evitarlos, que estuvieron trabajando muy duro en pandemia, que son uno de los que formaron parte de operativos muy importantes durante este tiempo difícil a lo largo y a lo ancho de la provincia, y dijeron que hay familias por detrás que están sufriendo esto y que consideran ellos que el ajuste no tenía que venir por ese lado. A nivel general de esto se habla de muchos más despidos en el CONICET. Hubo ayer entre 300 y 500 despidos. Se habla de la misma situación en análisis, ¿no? En AFIP, en PAMI, en terciarizaciones de aerolíneas. Así que el gobierno nacional va avanzando con
este achicamiento del Estado, en algunos casos feroz y en algunos casos injusto, respecto a gente que, una cosa son los ñoquis, otra cosa son gente que efectivamente cumplía con su trabajo. Se suma esto a lo que ya venimos Vialidad contando. Nacional me aportan. Vialidad Nacional también, sí, hay para aportar, bueno. AFIPA van seguramente AFIP también. lo nombré, sí, estaba dentro Sí. de lo, bueno, están Ujú. si vamos a Alerta. estar en la lista, está Sí, sí. Nación, están un Sí, montón de por eso. dependencias. Ayer en el programa de Javi Cebeso de Parques Nacionales acá en Santa Cruz, desde el Chaltén, confirmaban 80 despidos. Aún más grave el número si contabilizamos que lo de ANSES, digamos, son 80 personas, 80 familias que se quedaron sin ingresos. Y hay que sumarle el caso Izardete, que está indefinido, caso Represa, que está indefinido, caso Centros de Referencia, que supuestamente hasta ahora no hubo marcha atrás, así que están despedidos. Caso IPF. Caso YPF, que está en danza también. Así que, digamos, hay una cantidad de despidos o no renovaciones de contratos a gente que estaba cumpliendo su trabajo, pero como tiene contrato, el gobierno aprovecha para achicar en esto que es su objetivo de lograr el déficit cero, pero muy lejos de la promesa de campaña, que era ir contra la casta, digamos. Acá están yendo contra laburantes. Contra los ñoquis, yo la verdad no voy a ofender a nadie, pero contra los laburantes que veo y conozco o vemos que están sin trabajo es muy injusto, sinceramente. En un momento en el cual si te echan, anda a buscar trabajo no sé a dónde. Así que es muy difícil la situación. Ayer hubo reclamos varios. Donde estaba la gente de ANSES se plegaron otros que también están en la Sí, misma eso situación. estuvo buenísimo. Y me parece que es necesario y justo que empiece. Yo lo que veo en redes es que hay mucha gente que dice que es re loco que nadie reaccione, digamos, que no haya un paro general, que... Y también hay muchos que lo justifican y se alegran, ¿eh? No hay que desconocer eso tampoco, ¿no? Por ahí no teniendo en cuenta que... Porque por ahí puede ser que estén echando gente de ANSES y en tu entorno no haya nadie, pero eso no quiere decir que no estén afectando a un montón de gente. O como viene A la mano, núcleos familiares. como viene la mano que no te vaya a tocar. Porque Sí. acá no la tiene segura nadie Tal desde cual. los que trabajan en el Estado. Así que está muy complicada la situación y no se ve ningún tipo de resistencia ni en la oposición, por lo menos como debería ser, ni de los gremios. Lo preocupante es los gremios. La Sobre todo central, en la la central, central creo, es más importante que la Ellos CGT, chicos. Lo último Después, que dijeron es que, bueno, estamos analizando un paro general. sí. Muchachos, se habrán arreglado. Porque la otra central, la que representa a los trabajadores, la CTA, La CTA. sí está. Bueno, van a movilizarse Está. todos juntos. No, Pero- no olvidemos que hasta ahora, en 100 y pico de días, 24 de enero, el 8 de marzo y el 24 de marzo ya hubo 3 movilizaciones. Más allá de que la consigna Sí. específica era otra, Sí. ¿por qué hubo tanto movimiento en la calle? Justamente por eso. Consecuencia de esto, de la inflación y la devaluación y de un montón de cosas, es que haya índices de pobreza tremendo. En Río Gallegos, sin ir más lejos, la pobreza ha subido también, el índice de pobreza. Ayer el INDEC dio a conocer resultados de la encuesta permanente de hogares que estudia el universo de 10 millones de hogares y casi 30 millones de personas, en el que da cuenta que más de 12 millones de personas ya viven debajo de la línea de la pobreza en nuestro país y 3 millones y medio de personas viven en la indigencia. En Río Gallegos la pobreza aumentó y estamos hablando de casi un 40% de nuestra población que es pobre, es un 39,2% para ser específico, pero hace que sumarle los que están peor y ya son indigentes, que son el 4,5%. Es decir que si sumamos la indigencia y la pobreza en Río Gallegos estamos hablando del 45% casi por ciento de la población, es decir, casi la mitad. En Río Gallegos el que no es pobre es indigente. Esto es tremendo, digamos, está pasando en nuestra localidad como una situación que nos escapa a lo que sucede en la provincia y en el resto del país. Así que hay una situación tremenda. El detalle dice que esto es sobre un universo de 45.964 hogares y 130.000 personas casi en Río Gallegos, de las cuales 13.800 hogares y 50.927 personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, mientras que
1.488 hogares y 5.830 personas ya se encuentran por debajo del índice de la pobreza. Esto empeoró respecto de el último índice que teníamos y habla claramente de la necesidad de una asistencia mayor por parte del Estado provincial y el Estado municipal, que en algún momento prometieron asignar más partidas para esto y por ahora no se está notando. Bueno, ¿se acuerdan aquel hecho que comentamos? Casi en vivo lo comentamos, ¿no? Porque nos contaron los mismos protagonistas cuando estaban allá en el predio de la UOCRA peleándose, los locales contra los norteños, digamos. Los norteños, después uno de los norteños, entre comillas, ¿no? Eso se llama, el grupo se llama así, son gente que ha llegado, que no es nacida y criada acá, que vino en búsqueda de trabajo. Uno de ellos publicó una carta con nombre y apellido y se hizo cargo, con foto, con todo. Nos la mandó para el diario Nuevo Día. Baleado fue, ¿no? Claro, y él contó que él fue uno de los 2 baleados por parte de los locales, los NICS supuestamente, y que además a otro le cortaron el cuello. Sí. Bueno, ayer avanzaron los allanamientos respecto de este tiroteo en el predio de la UOCRA. Encontraron armas, drogas y hubo 2 detenidos. Todo esto en un allanamiento en una vivienda en el barrio Bicentenario 2, más precisamente en calle 7, entre 46 y 48, para los que conocen la zona se ubiquen, donde seguramente habrán visto un gran operativo policial. Hubo personal policial que llegó ahí para hacer un allanamiento y que terminó con 2 detenidos y además han confiscado armas y drogas. Así que tranquilo los chicos. Munición de escopeta y también había munición de revólver, ¿no? Armas de fuego de diferente calibre, varias había, seguramente con alguna de esas dispararon ese día. También estupefacientes, Completa la por cosa, lo cual che. terminó narcocriminalidad, conforme a lo que establece, ¿no?, la reglamentación. Además, en el momento en el que surgió la información, seguían buscando ahí en lo que es una investigación que está realizando la policía de Santa Cruz, pero hasta la tarde-noche de ayer habían confirmado por lo menos 2 detenidos respecto de lo que fue el tiroteo, y por lo menos es bueno, porque si no uno ya está en la ley de la selva, ¿ve? Que hasta ya en cierta parte de la ciudad cualquiera dispara y ni siquiera lo buscan. Así que están detenidos, habrá que averiguar ahora en la parte judicial cómo sigue esta historia. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Así es, vamos con las regionales. Saludo a Cacho Álvarez, ya estuvimos charlando allí de culpa de Tony, así que la próxima ¿sí? Tony nos va a pagar. Bozal a Tony. Claro, le vamos a hacer llevar la factura a Me él. comprometo a construirle un banquito. Claro, una escalera. Así llega el tablero. Pulgarcito. Voy a pedir el bar otra vez porque Bicentenario yo no sé si ya entran regionales. Mira. No falta mucho, Ajá. Como viene la mano. ¿Estás llegando Chiminaique? No, pero seguimos considerando parte del ejido riovalleguense. Es local. Procesan con prisión preventiva, así se dice, al empresario que disparó contra los policías de la ciudad de Buenos Aires, que es oriundo de Gobernador Gregores. Justamente Dardo Julio Gula fue procesado con prisión preventiva por tentativa de homicidio agravado. Fue, recordemos, protagonista de un hecho el pasado 18 de marzo, cuando, me toca a mí, conducía una Fiat Toro con la que atropelló en principio a una menor de edad, buscó darse a la fuga y en el barrio de Flores sucedió esto, y cuando los policías lo pretendían interceptar,
resistió a los tiros. No me acuerdo de nada de lo sucedido hasta el momento de mi detención en la Alcaidía. Lamento los hechos ocurridos, no puedo aportar nada más porque no recuerdo absolutamente de nada de lo que sucedió. Estaba bajo los efectos de las drogas que había consumido, dijo Bula en la declaración indagatoria. Y mientras esto tomó estado viral a nivel nacional, este hombre había sido detenido y ahora la justicia confirmó que en principio le dicta la prisión preventiva por tentativa de homicidio agravado hacia 2 efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. En vez de Dardo, Cevita le tendrían que haber puesto, así no salía tan agresivo, ¿no? Pero bueno, el bueno de Dardo, vecino del gobernador Gregores, correrá esa suerte. Sí, muy conocido, ¿eh? La verdad que no lo tengo. Comerciante dedicado a su familia. Nos contabas vos la vez pasada cuando se dio a conocer esta noticia. En materia de noticias judiciales, tenemos que decir que el propio gremio de los trabajadores judiciales advierte que en nuestra provincia la justicia no cuenta con los insumos necesarios para la limpieza de edificios. Así lo sostuvo justamente el gremio que nuclea a todos los trabajadores judiciales, que ya viene denunciando varias situaciones y pidiéndole al gobierno provincial, saltando incluso por encima de los que conducen y deberían bregar por el funcionamiento del Poder Judicial, que el gobierno amplíe la partida presupuestaria para que esto tenga injerencia, digamos, en todo lo que hace a la vida del trabajador, no solo lo salarial, sino las condiciones laborales. Y en el anuncio o en la denuncia también hubo un anuncio, porque justamente contaron que se logró reabrir la paritaria, que tendrá lugar el próximo 9 de abril, cuando el Tribunal Superior de Justicia los convocó y selló además los acuerdos del pasado 19 de marzo. Pero la situación es esencial, no hay para limpiar los edificios. Them go show, them go show, them go show themselves clear, them go show, them go show, them go show opposite. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Qué bien dicho el spot, pasa de todo en la Argentina, ¿no? Ayer pasó de todo y seguirá pasando porque ayer se dio a conocer que el gobierno nacional, después de haber anunciado este aumento de los jubilados, el aumento va a estar, pero va a ser en 2 tramos. La jubilación mínima en abril será de 171.000 pesos, casi promediando 172. Monto al que se le adicionará el pago del bono de 70.000 pesos, por lo cual llegará indefectiblemente a los 241.000 pesos. Pero esto por 2 tramos, ¿no? Unión por la Patria, la oposición, buscará que se prohíba el pago en cuotas de este aumento a los jubilados. Claro, el bloque de Unión por la Patria en Cámara de Diputados buscará que se prohíba el pago en cuotas de las jubilaciones, algo que anticipó, como ya dijimos, el gobierno de Milei. La intención que la bancada opositora es que el propio jefe del bloque, el santafesino Germán Martínez, lo dio a conocer ayer por redes sociales. El jueves 4 de abril habrá reunión en la Comisión de Previsión y Seguridad Social en Diputados con especialistas para avanzar en proyectos de recuperación de haberes jubilatorios, destacó el legislador, y agregó: desde Unión por la Patria solicitaremos el 9 de abril que se dictamine la prohibición del pago desdoblado de las jubilaciones. Si algo faltaba de ser hijo a este gobierno con los jubilados, es esto, ¿no? Pagarle aumento, vil aumento en 2 cuotas. Y ayer
me desayuné esto en la tarde, media tarde, no lo podía creer, porque ha sido uno de los juicios e investigaciones más largos de la historia judicial y policial argentina, ¿no? Estamos hablando del crimen del country, el Carmel, ¿no? El Carmel. Carmel, sí, sí, Ahí sí. en la zona de Pilar, eso, Sí, ¿no? el de María, María Marta García Belsunce. Sí. Sí, sí. Y todos apuntaban desde hace 4 o 5 años atrás a un acusado, a un sospechoso, al de siempre, pero la justicia se ha dilatado más de 15 o 20 años, ¿no? Bueno, y ayer se conoció que Aníbal Pachelo, el principal sindicado por el crimen, le han dictado perpetua. La justicia argentina después muchos años estuvo preso su marido. Su marido Eso también. sorprendió, fue como que tardaron 21 años y de repente Sí, ¿Sí? salió así. sí, sí, es Y cierto. García Belsunce se comió Carrascosa, sí. Carrascosa se comió como 4 o 5 años, me parece. Más, como casi una década estuvo Fue preso. tremendo, pero Sí. lo que me va a empezar a mí es que tuvieron 2 décadas sin saber qué pasó y de un día para el otro encontraron a la responsable y le dan perpetua. Tal cual. Claro. Wow. Pero además en el camino se descubrieron otras situaciones de Nicolás Pachelo particularmente, Nicolás ¿no? Pachelo era, que se robaba en otros sí, countries en y otros demás. countries, sí, sí. Bueno, el viudo Hay se una serie en mostró- Netflix, si quieren sí, mirarla. Carrascosa se mostró feliz por la decisión de la Sala 1 de Casación bonaerense, que condenó a su vecino del country a pena máxima de perpetua. Carlos Carrascosa dijo, ya cumplí con todas las etapas de mi vida, ahora lo primero que quiero que María Marta sepa que hemos demostrado que él la mató. En estos 22 años, miren, chicos, pasaron. Y pasaron muchas cosas. Primero el crimen, después cuando salí de la cárcel, hice que se reabra la investigación. Tuve la suerte de encontrarme con un fiscal que le inició de nuevo. Estuvimos trabajando mucho, íbamos todo el tiempo a la fiscalía. Tuve todo, una infancia feliz, un matrimonio espectacular. Después de la cima, boom, abajo y de nuevo a salir. Ahora puedo caminar de nuevo por la calle sin que nadie me pase, que pase al lado mío, diga a la oreja o hable de mí. Así que bueno, declaraciones de el marido de que fuera María Marta García Belsunce, en el country del Carmel, crimen, ¿no? Carlos Carrascosa se mostró feliz por esta decisión. Me queda una porque no se la voy a dejar pasar a este gobierno A ver. nacional. Si algo que nos faltaba, que la venimos yendo como Fórmula 1, que salió mal de la grilla de partida, seguimos en materia de relaciones internacionales yendo constantemente a la cama del ECA. La cama del ECA es la cama de piedritas o de... Cuando se va de pista. Cuando se va de pista, despistó, un auto, digamos. ¿no? Ayer lo último que podemos esperar era estas declaraciones que hizo el presidente. Yo no sé qué toma el presidente té o qué merienda. No. Quiero ser, toma. Acusar a otro presidente sudamericano O cualquier otro. o cualquier otro de guerrillero y asesino, muchacha, pará un poco. Es desconocer la historia del país al cual atacás a su presidente Totalmente. y desconocer la historia personal de esa persona que enviste como presidente de un país. Estamos Aparte, hablando... presidente, vos no podés decirle asesino a uno así porque sí, sacarla tan barata. Claro, bueno, Javier Milei, el presidente de nuestro país, ¿A quién le dijo así? le dijo que era un guerrillero asesino nada menos que al presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro. Claro, la reacción que iba a hacer, la primera reacción es que el presidente de Colombia llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, capital federal, a Camilo Romero, y pidió, por un lado, cerrar la embajada de Colombia en Buenos Aires, y por otro lado pidió la expulsión del representante de la gestión de Javier Milei en Bogotá, de Gustavo Zugala. Es decir, se rompieron las Relaciones. diplomáticas. Relaciones diplomáticas. ¿Cómo se llama la mujer que está de... La canciller, La Diana canciller. Mondino.
Diana Mondino, Sí. me parece que este león o gato te está pasando por arriba, Diana. Habla mal de los chinos, tiene que salir a tapar. Habla mal de... Tenemos otro conflicto más, chicos, porque aparte de esto de ofender al pueblo colombiano con el... de tratarlo de guerrillero, con todo lo que significa para ese pueblo, la guerrilla, a su presidente, a Gustavo Petro, tenemos otro conflicto. Ustedes saben que ahora no pueden sobrevolar espacio aéreo venezolano Sí. aviones argentinos. Sí, sí, sí. Ahí la Estamos situación es quedando bien, distinta, en porque todos en lados, tal caso lo han votado, ¿no? Y la Sí. situación de Venezuela es distinta a la de Colombia en materia Ujú. democrática, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que son problemas de cada país, que no se tiene que Claro. meter, no, de ninguna manera puede permitirse ningún presidente ser llamado asesino, terrorista Sí. y que eso no tenga consecuencias. Sí, Vos le llegás a decir eso, este es Petro, es de Colombia. De Colombia. Decirle eso a Putin o a alguno de alguna de, potencia mundial. de Oriente Medio. No, a los todo chinos. mal. A los chinos. Sí, también. Bueno, la crisis diplomática no es nueva entre Colombia y entre Argentina y Colombia, porque Argentina la inició. Se inició poco después de la asunción de Milei, con declaraciones fuertes de ambos lados, con respuestas. Y bueno, esto empezó el 26 de enero del 2024, cuando Milei había apuntado contra su par colombiano por denominarlo a un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ganando amigos con Javier Milei se llama esto. Go show themselves clear, clear, them go show. Them go show, them go show opposite people. Them ¿Sabes go show qué them pasaba un clear, día clear, como hoy? them go show. Efemérides, en Arriba el Día. Them go show themselves opposite people. Anywhere them day, everywhere them day, them they show themselves opposite Rapidito, nomás rapidito, porque el tiempo apremia, a pesar de que sea feriado, no podemos tampoco relajarnos de tal manera, pero te voy a contar rapidito qué pasaba un 28 de marzo, como hoy nacía uno de los mentores referentes de Héctor Mansilla, Mario Vargas Llosa, en Arequipa, Perú, escritor peruano de larga carrera que... ¿Tiene un libro de Vargas Llosa? ¿Sí? Sí. Viste que nada, yo te estaba Sobre chanceando porque ha un viaje que tomado... hicieron a Irak con su hija. Fue competidor de la presidencia incluso de su país contra Alberto Fujimori, nada más y Sí. nada menos, en 1990. Es un escritor consagrado de la literatura de habla hispana. Obtuvo su premio Cervantes en 1994, el Nobel en 2010. Muchos obviamente lo cuestionan por apoyar gobiernos de derecha, podríamos decir. Él se reconoce liberal, lo ha apoyado a Macri, ha hablado bien de las bondades de quienes soy oposición en Colombia también. Pero es un referente de la literatura que no se puede obviar. Se suicidaba Virginia Woolf también a los 59 años, escritora inglesa que padecía un trastorno bipolar y que se sumergió en las aguas del río Ouse en Sussex. ¿Qué más? ¿Qué más sucedía un día como hoy? Se daba, por ejemplo, un 28 de marzo, como hoy, el Banco Central de Intercambio Regional quebraba, que siendo uno de los primeros colapsos económicos de la dictadura. 100.000 damnificados dejaba por entonces la quiebra de esta entidad financiera, y que justamente indicó el colapso de alguna manera del modelo económico que impulsaba la dictadura, que durante 2 años siguientes tuvo la liquidación también de otras 71 instituciones financieras. Así que parte de la historia. Fallecía García Ferrer un día como hoy en 2013, a los 83 años, el autor de la revista Antiojito, de los personajes Hijitus, el libro gordo de Petete también, el mundo de Calculín, por ejemplo. Así que es un día de la cultura popular con la referencia justamente ineludible de García Ferrer. Ese cumpleaños de Lady Gaga, me dice también Brian, así que vamos a escuchar Poker Face de esta cantante estadounidense.
I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Show him what I got. Get him hard, show him what I got. Can't take my snow, can't read him my whole face. Can't take my no, can't read him my whole face. Poker face, poker face. Poker face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling, it's fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. I'll get him hard, show him what I got. I'll get him hard, show him what I got. Can't read my nose, can't read him my face. Nobody. Can't read my nose, can't read him my face. Poker face, poker face. Poker face, poker face. I won't tell you that I love you, just to hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, let this in 'cause I'm mom. My, no, we can't read on my poker face. Can't read my, no, can't read on my poker face. Can't read on my poker face. Can't lie, no, can't read on my poker face. Can't lie, no, can't read on my poker face. Can't lie, no, can't read on my poker face. Poker face, poker face. Poker face, poker face. Nobody. Poker face, poker face. Poker face, poker face. Poker face, poker face. Poker face, poker face. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional.
10:50 de la mañana en la República Argentina y continuamos acompañándote en esta propuesta llamada Arriba al Día, que hasta el mediodía de este jueves, como todas las jornadas, te acompaña en el 100.9 del dial con toda la información. Y hoy, a pesar de todas las pálidas que te tiramos en el comienzo, porque no nos queda otra, no es adrede, no lo hacemos a propósito, no nos queda otra, pero siempre de alguna manera buscamos la referencia positiva, si se quiere, en todo el espectro noticioso que tenemos en nuestro día a día. Y sin dudas, de lo que vamos a hablar ahora tiene, de algún lado, tiene obviamente su aspecto negativo y un montón de cuestiones que hacen a la situación estoy hablando de los vecinos del barrio Madres a la Lucha, que es compleja, pero lo que sucedió ayer y lo que amerita esta charla es sin dudas una buena noticia para muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que ahora tienen la certeza de que serán propietarios de la tierra donde se erige su vivienda. Por ejemplo, he visto fotos allí de Cintia, de muchas vecinas y vecinos de nuestra ciudad y particularmente de ese barrio, del barrio Madres a la Lucha, que han recibido justamente la adjudicación. Y para ello vamos a hablar con una referente histórica del sector, con quien ya hemos hablado en muchas ocasiones respecto de las distintas circunstancias que hacen a este barrio, que tiene un nacimiento al calor de una crisis como lo fue la del año 2007, particularmente en nuestra ciudad, y que convive justamente con situaciones complejas en lo económico, en lo social, a pesar de lo cual los vecinos se organizan, y las vecinas sobre todo, y buscan salir adelante. Esas gestiones han llevado a que esta adjudicación hoy sea posible de manera paulatina para los distintos vecinos del barrio. Y Julia Ríos está para charlar con nosotros del otro lado de la línea, y la saludamos. Julia, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, agradeciéndote tu tiempo y saludándote. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Saludo a toda la audiencia, así que bueno, acá, para escuchar. Sí, consultarte, sos de las que vio nacer a este barrio, el barrio Madres a la Lucha. No solo vio nacer, sino que parió de alguna manera, podríamos decir, porque además en la literalidad de los hechos, vos cuando todo comenzó estabas embarazada, y un devenir histórico de más de 16 años hace que hoy también puedas estar siendo partícipe y testigo de la adjudicación de los terrenos para tus vecinos y vecinas, a pesar de todo lo que han tenido que pasar. ¿Qué sentís en principio ante esto? Y un agradecimiento inmenso y muchas emociones de ver que ha llegado al fin lo que esperábamos hace 16 años con respecto a tener un terreno, poderlo pagar, poder sentar los cimientos y poder dejar de herencia a nuestros hijos el techo propio, ¿no? Porque muchas veces no podemos quizás dejarle fortuna, no podemos dejarle muchas cosas, digo, ¿no? Porque bueno, al ser obrero muchas veces vivimos el día al día y bueno, lo que aspiramos es a tener el techo propio para dejarle a nuestros hijos al menos ese techo, ¿no? Buen día, Julia. Ayer un colega te preguntaba, cuando hacíamos una nota allá en el comedor, en la salita, que Barrio Madres a la Lucha significaba que también se seguía la lucha, porque también se sigue esta lucha, porque también necesitan otras cosas en el sector, más allá de esta entrega de los certificados, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Como bien saben, nosotros nos asentamos de una manera que a muy poca gente le gustó, pero
fueron justamente al ser vulnerado tantos derechos, no tener derecho a la tierra pública. Bueno, había un sinfín de cosas que pasaba, pero obviamente muchas veces es mejor mirar a las acciones o las reacciones, ¿viste? Y bueno, pasó en el 2007, como dijo Julián, después de una crisis, falta de trabajo, los alquileres inmensos eran de poder pagar y te quedabas en la góndola y en el alquiler, entonces nos vimos orillados a tomar esa decisión. En mi caso, yo estaba embarazada de 6 meses, de carpeta, yendo Marte a Marte todo, al municipio, pero no conseguí una respuesta. Y también, al igual que mucha otra gente, me vi orillada a tomar una decisión muy, muy radical en ese momento. Obvio, no pretendo que me aplaudan ni que me hagan un monumento, hablo en lo personal, pero... O sea, fue la situación que nos llevó a sentarnos aquí y a luchar y a pasar muchas otras cosas, poniendo en peligro aún nuestra integridad física, porque ustedes saben que en estos 16 años que han pasado se han quemado casas, hemos perdido, o sea, muchas familias han perdido todo y hemos tenido que ayudarle a levantar de cero también, así también hasta el Zoom, donde está Sonrisas Poderosas, que ustedes saben es un lugar de encuentro, de contención, de promoción, y entonces es un lugar que como es el corazón del barrio, que alberga y da mucha contención y talleres todos los niños, así que bueno, un barrio que nos tuvimos que organizar para sostenernos unos a otros, viendo que la necesidad la teníamos todos los que estábamos aquí, y bueno, así se inició los primeros días con la olla, los domingos, cuando empezamos a levantar, marchar, buscar los vales, carbón, fue mucho lo que pasó, así que imagínate lo que es para nosotros, ¿no? Y como decís vos, aún seguimos luchando porque si bien la legalidad de los terrenos, los servicios llegan, también llegan las obligaciones como corresponde, que es lo que siempre dijimos, ¿no? Pedíamos el derecho porque sabemos que vamos a tener las obligaciones de pagar los servicios, todo lo como que corresponde, pero también, bueno, al ser, ustedes saben cómo está la nación, cómo está la provincia, muchas de las familias que tenemos, los cabezas de hogar son trabajadores mucho de la construcción, y ustedes saben todo lo que está pasando, así que imagínense que, bueno, esta presidencia dice, bueno, que la casta, bueno, yo digo dónde está la casta, porque a nosotros nos sigue pasando lo mismo, las mujeres que levantan, se levantan para hacer la olla, se levantan para hacer la copa de leche, ya no saben de dónde sacar los recursos, porque tampoco hay un acompañamiento, ¿no?, desde el Estado hoy por hoy para sostener esas ollas, esas meriendas, y cómo le explicás vos a esos niños, a esos papás que también, mamás que salen a buscar changa y tampoco hay, o sea, está complicado, o sea, sé que no solo nuestro sector está complicado, pero bueno, yo hablo por el sector en el que vivo y las cosas están complicadas, y las mujeres que están llevando adelante las respectivas ollas también se le está complicando y mucho. A pulmón, hace poquito se hizo ventas de empanadas en el comedor Manitos Verdes, agradecido con todos los que colaboraron comprando, poniendo una cebolla, todo lo que fue a repulgar la empanada, agradecidos con todo, porque toda esa gente colabora para poder comprar los insumos que las compañeras necesitan para llevar adelante la olla, ¿no? Claro. La noticia de ayer seguramente que obviamente fue una buena, ¿no? Pero quería consultarte o que nos profundices un poco más en esto que nos estás contando, porque bien decías vos, es un barrio donde mucha gente seguramente trabaja en el ámbito de la construcción, la obra pública está parada, la obra privada son pocos los que hoy pueden afrontar algún tipo de construcción, con lo cual seguramente esto, sumado a la inflación, sumado a los escasos ingresos y sumado a lo que seguramente será una situación difícil de muchos, por un lado les hace muy complicada la vida diaria, y por otro lado quería preguntarte cómo está la cuestión inseguridad, porque llega seguramente a un nivel en el cual muchos no tienen nada y quizás la cosa se pone difícil en el barrio. ¿Cómo están respecto a esas situaciones? La inseguridad con respecto a que y a que por ahí llegue gente que no tenga y disculpame, bueno, que pregunto. No, básicamente a que haya robos o que la cosa se ponga medio insegura.
Bueno, gracias a Dios acá en nuestro barrio tenemos muchos grupos o sea, armados en los que estamos todo lo que es el barrio, ya sea por manzana, ya sea todo el barrio, estamos. Y cuando vemos algo que no es del lugar, personas y todo eso, justamente nos comunicamos por el WhatsApp para estar atentos y todo ese tipo de cosas. Así que gracias a Dios mucha inseguridad no vivimos nosotros, porque nos tratamos de cuidar unos a otros. Cuando uno se va a trabajar, siempre deja encargado a alguien, o tratamos nosotros de estar cuidándonos entre todos, porque entendemos de que nos cuesta, como a todo, ¿no? A toda la gente que trabaja y sale a trabajar y tiene que dejar su casa, y muchas veces corre el peligro de que alguien entre y se lleve lo poco que te costó con mucho esfuerzo conseguir. Así que bueno, nosotros nos cuidamos de esa manera y estamos alerta, y bueno, siempre haciendo hincapié, ¿no? en que el Madre de la Lucha es una gran familia, como todas, con algunas diferencias y demás, pero nos debemos de cuidar para poder estar mejor. Justamente eso te quería preguntar, porque por ahí claramente no tienen por qué saberlo el resto de los vecinos o quien no conozca por ahí la dinámica del barrio, pero ha sido muy ardua la lucha para afuera, como lo hablabas antes vos, de marchar, de salir a la calle, de juntarse con los vecinos, pero también la interna, ¿no? Tratando de hacer entender al vecino, de convencer de que esto era una lucha por todos y no por alguno o alguna que quisiera tener un rédito personal, ¿no? Y vos, como referente histórica del barrio, has tenido que seguramente lidiar con un montón de esas situaciones, ¿no? Que se presentan en todos los grupos humanos, no solo en un barrio con falencias, sino, no sé, si armamos un club va a haber ese tipo de problemas y demás, pero se acentúan ante situaciones muy críticas, ¿no? Por supuesto que sí. Y entendiendo que en el rol en el que estoy debo ser también, ¿no? Muchas veces poner la otra mejilla, muchas veces morderme la lengua, y muchas veces entender esto, que la opinión ajena es respetada, es valorada, pero no son las opiniones las que cambian la realidad de la gente, la realidad de nuestra vida, son las decisiones. Y bueno, siempre hemos decidido nosotros no ir por las cosas malas, no por las diferencias, sino por lo que nos une, por lo que necesitamos, por ser cooperativo, por ser colaborativo y por lo colectivo, ¿no? Es eso lo que me ha mantenido en pie desde el minuto cero que entramos acá, y sabíamos que no iba a ser fácil, lo que no esperábamos que fuera tan largo, pero bueno, siempre lo dijimos que esto era una decisión política, y bueno, agradecido con que el intendente tomó ese compromiso y lo llevó a cabo, y estamos acá para seguir para adelante, y siempre, ¿no?, a disposición para trabajar con las autoridades en lo que requiera lo que es el barrio, para mejorar siempre la calidad de vida de nuestro sector, y bueno, tratar de ser útil y servir a los vecinos en todo lo que se pueda, siempre buscando de mejorar la calidad de vida de los niños principalmente, y de las personas de la tercera edad. Uh-huh. Era un camino de muchos pasos, ¿no? Muy largo el camino que debían dar, y hoy me da la sensación de que con la entrega, la legalización, digamos, la titularización de las tierras de cada uno, se dan muchísimos pasos todos juntos, ¿no? De haber dado quizá pasos muy chiquitos que no se veían reflejados quizá en la visión de futuro o en la prosperidad de cada uno. Hoy, con ese título en mano, pienso que cada uno de los vecinos ya puede empezar a soñar en algo mucho más concreto, ¿no? ¿Cuánto hay para, a partir de estas adjudicaciones, empezar a regularizar la situación del barrio en cuanto a servicios, que la urbanización sea efectiva y no que solamente tengan el papel, digamos, de propiedad que les da una certeza absoluta, pero sí que es un paso en realidad seguramente hacia la cuestión de fondo, que es la urbanización, Julia? Sí, por supuesto que sí. De hecho, ya hemos hablado nosotros desde la comisión con el agrimensor, que en su momento vino, hizo el trabajo, porque bueno, para la puesta de servicio nosotros necesitamos el amojonamiento, el cual sí o sí tiene que salir. Bueno, hay otros trámites por hacer, sí, pero vamos paso a paso y avanzando y con paso firme para que todos los vecinos tengamos los servicios y no pensemos o tratemos de poner
poner la cabeza en el trabajo y a futuro y de salir adelante, porque muchas veces al vivir en esta precariedad, imagínate vos lo que son para nosotros los inviernos, Sí. de seguir enganchados a la luz, de la falta de agua porque se nos escarchan las mangueras, de tener que estar viendo si servicios públicos o el municipio nos pueden acercar el agua a muchos vecinos que nos quedamos sin agua porque se nos congela. Yo creo que no solo a nosotros, ¿no? Pero como te digo, siempre yo voy a hablar por el sector en el que vivo. Y bueno, quedarnos sin agua, quedarnos sin luz, que no da abasto, y muchas veces el riesgo de que los cables, al ser viejos, al estar ya quemados, por tanto uso, Sí, sí. nos lleva a tener ese temor de que en una madrugada o en el día, en algún momento se te prenda fuego la casa o tu construcción y perder todo. O sea, son muchas cosas las que nosotros, sabiendo que al tener el gas, al tener la luz, con el pilar, todo como corresponde, vamos a poder descansar, estar un poco más tranquilo y enfocado en trabajar y darle para adelante, porque hemos venido de tan lejos, no sé, desarraigado de todo, empezar de nuevo y bueno, ha sido largo, pero es bueno saber que hoy por hoy podemos decir este techo es mío, ¿no? Es mío, ahora puedo decir que es mío. ¿Cuántos terrenos han sido adjudicados? Yo entiendo que a vos todavía, por ejemplo, no te tocó y que todavía falta un rato, pero ¿cuántos terrenos y de qué manzanas fueron adjudicados hasta ahora? Bueno, ahora ya las manzanas ya no son A, B, C, D, ya vamos a tener numeración como corresponde, sí, vamos a tener la numeración. No, pero todo bien, nosotros nos seguimos identificando todavía con la A, B, C. Hasta ahora se han entregado hasta la manzana C, en diciembre se comenzó con la manzana A, luego la manzana B y ahora la manzana C. Ayer conversábamos con María Grasso y nos dijo, bueno, algo que ya nos había dicho el intendente, que hasta junio se va a regularizar en su totalidad esto. Jueves a jueves van a venir a trabajar, a mensurar las otras manzanas y bueno, esperamos que para esa fecha ya podamos decir que en el 100% el Madre a la Lucha tiene su certificado de adjudicación para poder gestionar la luz, poder gestionar los servicios que hacen, ¿no? Mejora nuestra calidad de vida también. Bueno, estaremos atentos a al próximo acto de adjudicación para acompañar ahí, que los vecinos acompañen al resto de sus vecinos, porque es una noticia que es tremenda para todos, le va tocando paulatinamente, pero en realidad hay que ponerse contento por todo, ¿no? No, por supuesto que sí, imagínate, una lucha de más de una década y con este final feliz, ¿no? Puede que a muchos no le agrade, pero bueno, como te digo, las opiniones no cambian, son las decisiones las que cambian la calidad de la gente. ¿Sí? Julia Ríos charla con nosotros, referenta histórica del barrio Madres a la Lucha, que está asistiendo a la regularización de la situación de cientos de sus vecinos y también, obviamente, le va a tocar a ella en algún momento y nos vamos a alegrar mucho. Julia, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad me alegro mucho por esto que está sucediendo, que es un hecho histórico y significativo para la vida de cada uno de los integrantes de ese barrio tan popular y tan particular también que tiene nuestra ciudad, donde hay un sentido de comunidad muy grande que nos debe enseñar también, que esta instancia a la que están asistiendo, que han generado ustedes mismas sobre todo, vamos a ponerlo en el carácter que debe, es totalmente merecido, que lo han laburado y que han padecido muchísimo y que ojalá que ningún vecino nunca más tenga que padecer tanto para tener su situación regular y poder aspirar a su terreno, a su pedazo de tierra en este planeta. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente, felices Pascua y bueno, seguimos acá para cuando necesiten, ya saben dónde estamos. Bueno, ¿sí? Hasta luego. Gracias, que tengas un buen día. Julia Ríos dialogaba con nosotros, referenta del barrio Madres a la Lucha, como lo decimos. Déjeme decirle algo. Sí. Cada vez que voy al barrio Madres, por actividades de la municipalidad, sí, me sigue sorprendiendo eso que usted le decía y charlaba con Julia, más allá del sentido de pertenencia a la labor solidaria entre vecinos. Y lo lindo que que han mejorado las viviendas, los vecinos. Me llevé una linda sorpresa porque ahí cerca de ¿cómo se llama? Salita.
Sí. La Poderosa. Sí. No, ese es el Zoom, el Bueno. Sonrisas Poderosas, que es Cerca donde de- estuvieron ustedes sí, ayer. Cerca de Sonrisas Poderosas. Vi, pero no una, vi una serie de 7, 8 casas muy bien cuidadas, muy bien, todo delimitada, con cariño, con ese cariño de pertenencia que uno Sí, le tiene y con a- mucho esfuerzo a su también, ¿no? vivienda, Ujú. claro. Es una buena noticia para alguien, por lo menos en esta incertidumbre no generalizada que nos invade. Sí. Por lo menos Lo tener que la nos certeza decía- de que el terreno, Sí. el pedazo de tierra que O está sea, parado es es tuyo. tuyo. Sí. Y que, como bien lo decía Julia, vas con obligaciones y derechos. Sí, exactamente. Nos decía ayer que restan 14 manzanas. Claro, exactamente. Fueron entregadas las acordás? primeras 3 y ahí hasta la L. ¿Me Así acordás que lo que hablábamos la otra vez, Julián, acá con Fernando igual? De cómo estaban denominadas las manzanas. claro, claro, tienen por letra y ahí tenés que mandarle, averiguar quién es el vocero y ver qué casa. No, es particular, es muy particular porque lo hicieron los vecinos propios a la nomenclatura, digamos. Ahora van a cambiar y se va a regularizar, pero bienvenido sea. Y ayer recibió también su certificado. Una de las que estuvo en principio con la creación, Norma Díaz también estaba. Claro, mirá qué bueno por Norma. Norma, También una referente histórica, sí. porque las manzanas que se están entregando son las que están sobre Pedro de Rena, las primeras, digamos, contra Crucero General Belgrano empezaron y Rena desde allí para el lado de José Ingeniero, digamos. Una chica que es compañera municipal igual. Recibió Mirá. su certificado. Qué buena noticia por ellos, vamos a escuchar música, la segunda tanda en realidad de la mañana. Karina Taberna está en el móvil, no lo vamos a obviar, así que en un ratito la convocamos. ¿Me dice usted que ahora? ¿Usted quiere ahora? Bueno, como usted me diga, estimado, vamos con nuestra compañera del móvil, porque se está entregando, como te dijimos, filet de merluza, pescado, para disfrutar con el limón, hacerse una buena marinera con un puré de papas. ¡Ay, papa! Ay, papa, sí. Y Karina, en Casa de Gobierno, donde también se está entregando, y no están vendiendo pescado podrido, como a veces solía suceder en dichas instalaciones. En este caso, nuestra compañera nos trae justamente las novedades desde allí. En la calle es donde está la noticia, y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos. Que tengan un buen jueves santo. Estamos en la esquina de Casa de Gobierno, claro. En Alcorta y Comodoro Rivadavia, tránsito cortado en el acceso a la sede gubernamental y una fila larga desde hace rato que se viene manteniendo de esta manera, porque comenzó, al menos en Río Gallegos, en otras localidades, como ser Perito Moreno, por ejemplo, se concretó ayer este reparto de merluza que lleva adelante el gobierno provincial, fue anunciado ayer. Es el reparto gratuito y que comienza hoy en la capital de la provincia de Santa Cruz. Son 60 toneladas para toda la geografía provincial y se está llevando adelante hoy el operativo, este dispositivo, a las puertas de Casa de Gobierno, de esta manera que les estamos mostrando. Se hace una fila y ya están las bolsitas armadas, pasa la gente y les entregan la bolsita ya armada, bueno, con el sello, la bolsa del gobierno de Santa Cruz. Claudio Vidal Conducción dice, bueno, la misma modalidad que se hizo, que se hacía, digamos, en el gremio de los petroleros. Y de manera paralela les queremos mostrar el circuito desde el camión
Se preparan las bolsas ya listas las mismas, se bajan y se acercan hasta la mesa donde pasan los vecinos y directamente retiran el producto. Hay bastante gente, pero también, como les mostramos, es muy rápido el proceso que llevan adelante. Permiso, ¿cómo están? Buen día. Bueno, vamos a hablar respecto a este tema. Vamos a sacarnos con el secretario de Pesca de Santa Cruz, ahí lo vemos. Dame un segundito, por favor, porque me até el micrófono. Perdón ustedes que escuchan por la desprolijidad. Gracias. Harold Bark, secretario de Pesca, ¿cómo estás? Buen día. Hola Karina, buen día para vos, para toda tu audiencia. Bueno, a la gente responde, obviamente, hay una necesidad, así que este aporte, esta ayuda, por supuesto que viene muy bien. Sí, la realidad es que la situación que se está viviendo en todo el país es muy particular. El gobernador, en ese sentido, ya desde hace tiempo que nos viene pidiendo que empecemos a trabajar en este sentido. De hecho, hemos firmado un convenio ya hace un mes atrás con todas las empresas que pescan, procesan y elaboran la merluza en la provincia de Santa Cruz y se exporta. Esto es un producto que hoy el que se está repartiendo, el que está repartiendo en la provincia de Santa Cruz, es un producto 100% de exportación. No es que se pescó y se trajo simplemente a la gente, sino que por ahí si ves un poquito cómo viene procesado con las cajas y demás, y cómo viene preparado para la distribución, es de alta calidad. Y bueno, principalmente eso, tratar de que la gente reciba un producto acorde a la situación y las circunstancias. ¿Cuánta es la cantidad que reciben los vecinos? Porque vemos que el procedimiento es muy rápido, muy sencillo, ya están embolsados, empaquetados y retiran. Sí, se calcula que la gente consume 300 gramos de pescado, o sea, en un consumo normal, entonces están repartiendo entre 2,5 kilos y 3 por persona. Sería el consumo de una familia tipo, más que nada, como para prepararlo en una comida. Pero bueno, esto se replica en toda la provincia, no es solamente acá en Río Gallegos, sino que desde el Ministerio de Gobierno se ocuparon de que todos los municipios reciban también una cantidad acorde a las necesidades que puede estar viviendo cada una de las localidades. Así que esto mismo que están viendo acá en Casa de Gobierno y en todos los SIC acá en Río Gallegos se está replicando en todos los municipios. Son 60 toneladas en total para todo Santa Cruz. Son 60 toneladas en total para toda la provincia de Santa Cruz. Desde acá en Río Gallegos obviamente es más cantidad porque hay más gente y desde el Ministerio de Desarrollo Social se nos ha pedido un poquito más de colaboración en ese sentido, por eso los SIC se han abierto para esto. El Ministerio de Gobierno también ha armado una logística para que se distribuya en toda la provincia y bueno, y nosotros desde el Ministerio de la Producción, con el convenio que hemos firmado con las empresas, hoy ya es una realidad. ¿Esto viene de qué zona puntualmente? Esto viene de Caleta Olivia y de Puerto Deseado. Claro. Esto es principalmente ahí es donde se pesca, se procesa, se elabora y se exporta. Todo en la provincia de Santa Cruz. Bien. ¿Es hasta agotar stock? Esto es hasta agotar stock. Obviamente que no es algo que va a quedar acá, eso es el pedido del gobernador que esto se siga replicando a lo largo del año, por eso el convenio que hemos firmado con las empresas. Obviamente que eso ya va a ser mucho más apuntado al trabajo social que van a hacer desde el Ministerio de Desarrollo Social, con los comedores y demás. También trabajamos con el Ministerio de Seguridad, se le ha repartido a las penitenciarías ya hace un mes, que también ya venimos repartiéndole a las penitenciarías el pescado para incluir el omega 3 dentro de la dieta. Bueno, hoy todos sabemos lo que es el omega 3 que aparece en todos los productos que consumimos, todos tienen omega 3 y bueno, el pescado, su base y su prioridad es el omega 3. Claro. Bueno, entonces, hoy es el operativo en Río Gallegos, en otras localidades fue ayer, como por ejemplo el Perito y en otras ciudades de Santa Cruz, y de manera simultánea lo que sucede aquí en el centro, en Casa de Gobierno, está pasando lo mismo en los centros integradores comunitarios. Exactamente lo mismo, ahí se le entregó a los municipios, así que los municipios son los encargados de realizar este trabajo.
Caleta Olivia inicialmente se le habían dado 4.000 kilos y creo que ahora se le iban a dar más. Claro. Pero bueno, en todas las localidades se va a replicar de la misma manera que acá en Río Gallegos. Gracias, muchas gracias y nos vamos a ir también a los SIC a ver cómo está el movimiento allá. Acá en Casa de Gobierno es incesante. Sí, la verdad que sí. Me dijeron que los SIC es mucha más gente la que hay, así que va a ser una jornada de trabajo muy larga. Gracias, muy Gracias a amable. ustedes. Gracias. Bueno, ahí estaba Harold Bark, entonces, que es el secretario de Pesca de la provincia de Santa Cruz, en el reparto que se está haciendo de la merluza, en las puertas de Casa de Gobierno. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno. Ahí pasaba Karina Taverne. Ahora vamos a volver a citarla porque también habló con el ministro de Seguridad Pródomos, Pedro Pródomos, así que vamos a citar eso. Escuché mal, la gente lo saludaba a Karina, ¿eh? Obvio, ¿cómo? No, me pareció un escenario. ¿Ustedes dos? No, y bueno, vos también. Vos cuando vas con Coso, sos más conocido que el intendente por lo general. Pero no, vamos a ir a una pausa primero y después vamos a volver a citar a nuestra compañera. Excelente iniciativa, gratis el pescado. Aparte, unas ganas de comer un filé de merluza con puré me dieron, salsa blanca incluso podría decir. Qué chetos sos vos para nada, salsa blanca, ¿qué tiene la salsa blanca? ¿Qué lleva la salsa blanca? A ver, yo no dije crema de leche, salsa blanca. A ver. ¿Qué lleva? Harina y coso. ¿Y manteca y leche? Sí. Nada más. ¿Y este producto caro? Nah, bueno, la manteca puede ser, pero... La leche. Yo tengo leche en polvo, todavía me queda un suministro, así que lo hago por ahí, me quedó. Porque aparte se administra de otra manera, la leche, si compras líquida, te la tenés que tomar en 2 o 3 días. Entonces, leche en polvo ahí, cucharadita y va mandando. Pero bueno, excelente iniciativa, bien ahí por la gente que está acercándose a los distintos espacios. Acá en este caso, Cari hablaba con Harold Bark, que justamente es secretario de Pesca, respecto de este reparto en la Casa de Gobierno. Sí, de verdad, no había viento. Paró el viento cuando empezó a hablar Harold Bark. Y ahora la vamos a citar en un ratito nada más. Pero tenemos una pausa primero musical y vendemos un poquito. Suena Arbolito, esto es Baila, Baila. Quédate en la 100.9 que todavía nos quedamos. Arbolito, escuchamos Arbolito. Hace un montón que no escuchamos Arbolito, así que bien vale la pena. Sobre todo teniendo en cuenta el motivo de este bloque inicial que fue la charla con Julia Ríos, pero también para quien coma pescado en la jornada de hoy, quien ande con omega 3 en sangre. Una biaya la kunandia. Cari puspa, tantana kusan, una biaya la kunandia. Pacarias pa, una na kuspa, canta, mana tingichu, canta, mana tinguchu. Baila el continente, el tincuy, despertándonos, contagiándonos. Baila el continente, el tincuy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no pudieron. Despertándonos, contagiándonos, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no pudieron.
La patria late en cada riff, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, particular, taxis, remises, servicio de transporte de personal, seguros para motos y bicicletas, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART, responsabilidad civil, incendio, robo, seguro técnico, vida individual, vida colectivo. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. En La Anónima, las ofertas más frescas. 60% de descuento en la segunda unidad de preparado para medallones envasados de Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada como un Best a 2.925 pesos con 30 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 28 de marzo al 3 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad.
Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Perdón el horario, hoy demasiado feriado, nos hemos desfasado un poquito, pero vamos a cumplir con todos los compromisos que tenemos con las entrevistas. Y en este caso le vamos a agradecer en principio a Marcelo, que es nuestro siguiente entrevistado, que es propietario de MB Gráfica por las calcomanías, que desde su emprendimiento, desde su negocio, está regalando a la comunidad para que todos tengamos una identificación malvinera para este próximo martes 2 de abril, jornada en la que, ustedes saben, se conmemora un nuevo aniversario respecto de la gesta de Malvinas, y en este caso, él como vecino de nuestra comunidad ha dispuesto de su tiempo, de su trabajo y de sus elementos, que hoy por hoy, por si no sabés, en el ámbito de la gráfica, todo lo que es insumos está bastante elevado, pero él lo ha dispuesto para justamente aportar a ese sentimiento y a este momento particular que atravesamos, sobre todo que nos atraviesa los riogalleguenses, que tiene que ver justamente con las Malvinas. Y está del otro lado, así que lo vamos a saludar y le vamos a agradecer por la espera. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Desde Radio Nuevo Día te saludamos Héctor, Fernando y Julián, y te agradecemos por tu tiempo y por tu predisposición. ¿Cómo va? Hola, buen día. Bien, estamos todo bien, por suerte. Acá seguimos haciendo calco y entregando, por suerte. Sí, la cuestión se hizo viral, digamos, nosotros en el diario ya hemos publicado algo porque vimos que fue recibido muy bien por la comunidad. Contanos un poco cómo fue el momento en el que vos o ustedes como equipo dijeron, che, podemos hacer esto. Hace 5 años o 6 años que lo venimos haciendo. Publicamos en las redes sociales, en nuestros estados de WhatsApp, el boca a boca de que estamos regalando calcos para, como digo, identificar autos, malvillar, etcétera. Este año se presentó distinto. Se hizo viral la publicación, los medios que nos ayudaron un montón. Entonces no, esto fue otra cosa, totalmente distinto a los años anteriores. Pero en muchísima diferencia tenemos. Quiero decir, vino muchísima más gente que no esperábamos. Bueno, bienvenidos, por supuesto. La idea es que todos los autos, todos los que quieran tener una calco de Malvinas, malvinizar un poco más cada día, lo puedan hacer. Está buenísimo. ¿Cómo surgió la idea de esto? ¿Cómo nació el hecho de con una calca seguir malvinizando, seguir manteniendo la memoria viva de esto? Así, como decís vos, la memoria o la historia viva de Malvinas, se cumplieron 40 años y a mi entender pasó casi desapercibido. Para mí faltó muchísimo más. Sí. Pero no depende de nosotros. Nosotros con este pequeño granito de arena podemos ayudar un poquito más y modernizar más. Inició por el sentimiento, por lo que sentimos por la causa. Nada más que eso, porque tenemos a nuestros seres, lo tenemos a la vuelta de la casa, lo cruzás en el supermercado, lo cruzás en la calle. Y esto no tiene que ser solamente en la semana de Malvinas, Malvinas tiene que ser todo el año. Esa es la idea. Sí. Nosotros venimos repartiendo calco hace 5 o 6 años, se acentúa más en la semana previa,
Pero después tenemos calcos disponibles para regalar en todo momento. Qué bueno. Y lo vamos a seguir haciendo así. Y qué bueno estaría que porque ustedes han hecho un poco escuela con esto, lo están haciendo de malvinizar, por lo menos en este aspecto. ¿Cuánto resonaría si muchos otros multiplicaran alguna iniciativa, no solo en cuestiones gráficas, ¿no? Sino cada uno desde su lugarcito de malvinizar? El otro día Julián bien decía en el Mundial, bueno, con la canción de los muchachos de Malvinas, son cuestiones que sobre todo a las nuevas generaciones les puede generar un interés y un conocimiento que hoy por hoy quizás no tienen, ¿no? Por el paso del tiempo. Sí, es verdad lo que decís. Por ahí lo del Mundial, con los muchachos de Malvinas, seguramente ayudó. A mí me llamó mucho la atención, yo estoy ubicado y San José Obrero casi, y vienen los chicos de la escuela 44 que salen 11:30 de la mañana por San José Obrero y pasan a buscar una calco. Y son chicos de 10, 11, 12 años. Está buenísimo, está buenísimo. Por decir algo para los chicos, porque es una generación que bueno, conoce algo de esto porque algunos de nosotros, algunos de los familiares le habló. Le pueden enseñar en la escuela o mostrar en la escuela. Y de ahí, bueno, a todas las edades vinieron, no sé, gente muy grande y está buenísimo, insisto, está buenísimo. Pero bueno, está bueno de que todas las generaciones puedan saber algo un poquito más de Malvinas y que los tenemos alrededor nuestro. Y vos particularmente el sentimiento tuyo, ¿de dónde nace? ¿Cómo empezás desde tu lugar, ¿no? Como comerciante a aportar a esta malvinización? ¿Lo viviste al conflicto? Sí, claro, sí. Yo tenía 6 años, lo vivimos en la escuela, lo vivimos en todas las noches cuando ya oscurecía y tenías que tener los vidrios totalmente tapados, pasaba el jefe de manzana y te decía, che, está saliendo luz, o los autos tenían que estar totalmente con las luces tapadas. De esa forma lo vivimos. Más acá en Gallegos, que por la cercanía, por todo lo que pasó en esa época. De esa forma lo vivimos y después, bueno, uno va incorporando cosas, no sé, la colimba, soy última clase de conscriptos y bueno, eso es otra cosa. Perfecto. ¿Dónde, contanos o recordanos tus redes y la dirección para que la gente que todavía no fue se acerque por una calco? Bien, mbgráfica.rgl es el Facebook y el Instagram. Estamos en Heraldo del Sur 484, tenés que entrar por San José Obrero y un teléfono es 2966 486545. Vamos a estar hoy de 11 a 14, el sábado de 11 a 14 y si nos llegan a quedar el lunes de 11 a 14. Vamos a tomarnos un poquito de los feriados, pero bueno, queremos estar igual porque está viniendo mucha gente, pero van a ser esos horarios. En los 3 días que nos quedan previos al 2, 11 a 14, jueves, sábado y lunes. Perfecto. Marcelo, te agradecemos mucho por tu iniciativa y la destacamos también, no queríamos dejar la posibilidad de charlar contigo. Capaz que nos demos una vueltita para pegarle una calco al móvil, así que en un rato, en una de esas pasamos. Dale, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por ayudar a difundir esto, para malvinizar un poquito más. Bueno, los espero a todos. Que pasen a buscar una calco, que van quedando poquitas, pero pasen a buscar. Después, ¿cuántas repartiste hasta ahora? ¿Cómo? ¿Cuántas repartiste hasta ahora? Calculamos unas 4.000 más o menos. Lo diste todo, lo diste todo en estos tiempos tan complejos económicamente, te la jugaste, verdaderamente. Y lo hubiéramos pensado, por eso quizás no lo hacíamos. Entonces, nada, vamos, hagámosla, es un esfuerzo, tenemos el material, tenemos las tintas, tenemos todo, tenemos a la gente, hagámoslo, ya está. Ya va a pasar, esto ya va a pasar, y el otro año vamos a estar mejor. Pero es un poquito para la gran causa, es poquito esto para la gran causa. Hay que verlo así.
Gracias, Marcelo. Gracias, Marce. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Los espero. Bueno, gracias. MB Gráfica es el espacio Heraldo del Sur y San José Obrero. Allí encontrás el taller. Está a pasitos de San José Obrero en el barrio del Carmen. Y que ha tenido una tremenda iniciativa, porque 4.000 calcomanías no es poco verdaderamente. Así Con que todo lo que implica, insumo, sí, la tinta, costo. el vinilo, el tiempo de laburo, y más en el ámbito privado, como sabemos hoy que está a la mano. Así que lo destacamos y te invitamos, si todavía no pasaste, ándate hasta ahí, hasta el barrio del Carmen, o agregalo a las redes y averiguas dónde es específicamente, y te acercas y te van a atender de la mejor manera. Una buena, ¿le puedo contar una buena? Una bola de milanga. Mirá. Bueno, podría ser, te la acepto. Te la acepto a vos, justamente a vos te la acepto. Una buena en estos días vale oro, así que Sí, contala, ponle color. Estamos de buena noticia porque hablamos con Julia. Hablamos de Cari. Cari nos contó que hay tremendo movimiento y me están diciendo que por todos lados de gente buscando sus kilitos de merluza. Y ahora les contamos a los trabajadores municipales, por ejemplo, Claudio Álvarez, que también nos está escuchando, que está su sueldo acreditado en la cuenta. Así que el de Milanga que acaba de decir Héctor Mancilla, ¿es sí o no, Brian? ¿Se lo aceptamos? ¿Dónde está mi Muchas gracias. Gracias. Y mira, me llega un comunicado de la noche imberbe. Esto es para la conducción de la cooperativa Nuevo Día. A quien corresponda. Por medio de la presente, el equipo de la noche imberbe pide disculpas públicamente ante las autoridades y miembros de la cooperativa Nuevo Día y o a quien se sintiera afectado en caso de haber incurrido en alguna situación a la postre causal de molestias o costos adicionales en las cuentas de tal prestigiosa empresa. Con el compromiso en lo sucesivo de multiplicar los esfuerzos para no volver a atravesar una situación semejante, le dejamos un caluroso y fraternal saludo. ¿Qué saludo? Con un saludo no pagamos la factura, muchacho. No te acepto la disculpa. Será justicia, aparte. Nah, está totalmente aceptada las disculpas y sabemos que esto no volverá a suceder. Ese escrito tiene... ¿Firma? Firma... Doctor, sí, un doctor. Prestigioso doctor, ¿sí? de un buffet. Pequeño, un mini buffet. Un petit buffet, firmó justamente. Le agradecemos a nuestros compañeros. De Estudios Pidulichi. Exactamente. Pitbull y Cacho, o Pitbull Anco. Vamos a continuar con Karina Taberna desde la calle porque te contamos que habló con el ministro de Seguridad, Pedro Pródomos, respecto de varias cuestiones, fundamentalmente o centrado también en el trabajo que se desarrolló ayer en el marco de esta investigación que dio con 2 sujetos, en principio, de los causantes de los disparos y el ataque armado a otros trabajadores del gremio de la UOCRA, noticia que ayer, entre tantas otras, te contamos también en el diario Nuevo Día. Así que vamos con Karina, que justamente desde la calle nos contaba lo siguiente. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, Pedro Pródomos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, buen día a toda la audiencia. Bien, la verdad que hoy una jornada bastante movida en Río Gallegos, en toda la provincia. ¿Pero se está desarrollando con normalidad? Sí, la verdad que todos los ministerios están trabajando el día de hoy con la entrega de pescado por Semana Santa en toda la provincia de Santa Cruz. En Río Gallegos se está trabajando en los SIC con diferentes ministerios en los repartos y la verdad que viene desarrollándose de buena manera. ¿De qué manera trabaja el Ministerio de Seguridad en este dispositivo? Sí, trabaja como todos los ministerios en el apoyo, en la ayuda del traslado de los pescados. Protección Civil también está ayudando a los adultos mayores que están haciendo fila, porque hay 2 o 3 cuadras de cola, llevando a los adultos mayores para que estén en la primera fila, para que no estén esperando tanto. Y la verdad que se viene desarrollando muy bien
toda la localidad y la provincia. Bien. Atento a esta Semana Santa, también no podemos dejar de preguntarle, más allá de este dispositivo que se está llevando adelante, por el movimiento turístico en estos días de receso, de descanso, que entendemos que va a haber más presencia de gente en las rutas. Ustedes, en este sentido, ¿cómo han ideado la presencia en este fin de semana XXL? Sí. Una directiva del gobernador, nosotros tenemos algo que se llama Verano Vivo, que lo trabaja Seguridad Vial, que recorre toda la ruta de la provincia de Santa Cruz. El dispositivo de seguridad sigue funcionando hasta el día 6 de abril y está cubierto, los puestos camineros están trabajando y las policías de diferentes localidades también están abocados a este sistema de seguridad. Es una directiva del gobernador, así que estamos trabajando fuertemente en la prevención de accidentes. En estos operativos preventivos hemos notado a través de los distintos partes de prensa que se emiten desde la Policía Provincial que han detectado varias irregularidades en cuestiones menores, tal vez, ¿no? Gente que no se da cuenta o sí que tiene el registro vencido. Bueno, varias cosas además de los test de alcoholemia. ¿Esto se va a instalar como algo habitual y cotidiano? Sí, lleva algo habitual y cotidiano, va a ser así. De hecho, el vecino sabe que hay una ley de tránsito que hay que respetarla y nosotros vamos a hacer que así sea, que se respete. Tanto Seguridad Vial como la Policía de Santa Cruz está trabajando fuertemente y evitar accidentes. Esa es la realidad. O sea, el vecino tiene que entender que hay que apegarse a las leyes. La otra cosa que le queríamos preguntar es en referencia a los distintos operativos, allanamientos que dispone la justicia y que ustedes llevan adelante, además del aporte del área de investigaciones de la Policía Provincial. Ayer estuvimos en un allanamiento en el barrio Bicentenario 2, donde también usted estuvo presente, a raíz de los hechos que sucedieron hace una semana en la sede de UOCRA. Sí, la verdad que es destacable el trabajo que hace la parte de la DDI, de Departamento de Investigaciones. Hubo un enfrentamiento entre personal de gente de la UOCRA y después de 3 días, 4, bueno, se pudo detectar las personas y ponerla a disposición de la justicia con los allanamientos. La verdad que el trabajo muy bueno. No así ayer en la zona norte también hubieron 5 allanamientos en Deseado, Truncado y Caleta, y la verdad que estamos trabajando y no le vamos a aflojar a esto. Nosotros tenemos que estar adelante, el delito no atrás. Entonces se están reforzando las áreas investigativas, que es muy importante, narcocriminalidad y ciberseguridad. Y la presencia de la policía en las calles, en las distintas localidades de Santa Cruz. Sí, la policía está presente, están los controles aleatorios constantemente en cada localidad, están siendo efectivos, se está encontrando mucha sustancia narcótica, alcohol en sangre. Santa Cruz está adherida al alcohol cero y muchos vecinos por ahí todavía no lo están entendiendo, así que bueno, nosotros estamos trabajando para prevenir todo tipo, sea el delito o accidente de tránsito. Ministro, ha sido muy amable por estos minutos. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. El ministro Pedro Prodromos, la puerta de Casa de Gobierno, hablando con el móvil de Nuevo Día, mientras a nuestras espaldas continúa el reparto de merluza. 2,5 los kilos, /3, el que se reparte en cada una de las bolsas. Tengan en cuenta que esto se está llevando adelante en distintos lugares de la provincia de Santa Cruz y hoy puntualmente aquí en Río Gallegos. No únicamente se concreta en Casa de Gobierno, donde estamos ubicados, sino también, esto les decíamos antes del diálogo con el ministro, pueden acercarse al SIC Jesús Misericordioso, ubicado en 13 de julio y Arturo Ilia, o bien al SIC Belén en Alvear y Los Pozos, al SIC del Carmen en Defensa y Pasteur. En el SIC Fátima también se realiza este reparto de pescado en Santa Fe y Jofré de Loaiza, como así también en el anexo San Benito, allí por el centro administrativo de ese barrio, en 17 y 34 del barrio San Benito de Río Gallegos. Karina Taberna desde el móvil de Nuevo Día trayéndonos las novedades y sigue en la calle con su compañero
no solamente de las mañanas, sino de los días, con Claudio Lobo, con quien hace un ratito pasaron por aquí y siguieron viaje, cambiaron la yerba al mate y siguieron viaje, en este caso creo que, hacia el barrio San Benito. Así que andan en tándem, podrán disfrutar de Karina en cámara en este caso también, porque como anda con Claudio, le sostiene, le hace de camarógrafo y ella se para. cameraman, dijera. Como lo sabe hacer muy bien, histórica. Claro, siga, si la cámara me sigue, tiene que decir. Seguime, la Tango. típica frase, claro. ¿Quién es la que decía así? Alberto. Sí, seguime, Chango era una frase famosa de un movilero, Sí. no recuerdo. Que la tire, Cari. Se está escuchando que la tire, así no me que. No, que está escuchando. Alberto, no sé cuánto, no sé, muy antiguo, pero de la década del 80. Ah, mirá, Pero más viejo. era de tele, de Canal 9. Seguime, Chango, ahora ya lo googleamos al toque. José de Ser. José de Ser. En 9 diario, 9 diario, exacto. Nuevo día diario. Canal 9 dije, pero es 9 Parecido. diario. Exactamente. De Capital Federal. Así que le mandamos un abrazo también a nuestros compañeros que están siendo parte de la mañana de este feriado Jueves Santo en la 100.9. ¿Qué tiene usted para contarme? Bueno. En realidad estaba. Pausa, hijo. Lo que pasa es que estamos estimando, estoy mucho con la web de los clasificados Sí. todavía, hay detalles todavía por ir mejorando. Hay detalles para incluirlo en el diario, entonces estamos más que nada trabajando con eso, pero bueno, el gobierno explicó a nivel nacional, hay algo que está anoche dio mucho que hablar, es que el gobierno anunció que el pago de abril para los jubilados va a ser en 2 tramos, como desdoblado, el famoso desdoblado, Sí. ¿viste? Y bueno, hoy por la mañana, después de que ayer todo el mundo se pusiera, o todos los jubilados, o quienes conocen, tienen un jubilado, se pusieran de los pelos de decir, ¿cómo el gobierno nacional va a anunciar que el mes que viene ya empiece? Porque se asusta enseguida la gente, ¿viste? Como que ya el mes que viene nos empiezan a pagar Sí. de lado. Y sí. ¿Cómo va a Es ser? lógico. Bueno, habló Adorni, que hoy tampoco tuvo feriado. Vocero presidencial, y desmintió que se trate de un pago en cuotas, como muchos entendieron ayer. Dijo Adorni que se hará una liquidación por la jubilación aplicando la nueva fórmula y otra con el bono. Entonces dijo, básicamente sigue un desdoblado, pero digamos Sí, que supone que es pero lo hasta justificó. que se acomode. Claro, dijo que el detalle de ayer decía que primero le van a pagar el sueldo a los jubilados el primer tramo como lo vienen cobrando. Y el segundo tramo, o en el segundo tramo, que es un desdoblado, digamos, pero la excusa es, en el segundo tramo te pagamos el aumento y el bono, que es 70.000 pesos. Sí. Entonces esa es la excusa del gobierno para pagarlo de 2 maneras diferentes, ¿no? Una cuestión que no tiene sentido. No se entiende porque el tema es que esté la plata o no esté la se plata. supone que son los mejores economistas del mundo, entonces ¿cómo no van a saber sumar y hacer la contabilidad y Claro. pagar? El sueldo que venían cobrando, más el aumento, más el bono, no es tan difícil, digamos. Ellos lo que dicen es, bueno, estamos acomodando, entonces primero va el sueldo, tal como lo vienen cobrando, y diferenciado, casi como, ¿cómo se le dice acá? Por complementaria, digamos, así, Exacto. les pagamos el aumento que corresponde a partir de ahora y el bono de 70.000 pesos. Entonces tuvo Adorni que salir a explicar esto que es el pago en 2 veces que le van a dar a los jubilados. La historia técnica dice que primero se dio el decreto de la fórmula de la reforma jubilatoria o de la fórmula para los aumentos, y que después se publicó en un decreto aparte el bono de los 70.000 pesos. Y como llegó eso al cierre del mes, y como están los feriados, se acotaron los días hábiles para que técnicamente puedan juntar todo, y por eso sale el pago en 2 liquidaciones diferentes. Una para la jubilación y otra con el aumento y el bono. Bueno, esperemos que para el mes que viene, para mayo ya, el gobierno tan capaz que tenemos ahora, que se dicen los mejores del mundo, se van a aplicar la fórmula y el decreto y el aumento todo junto, y que a partir de mayo ya los jubilados cobren todo junto, el aumento, y no sé si les queda otra cuota del bono o no. Pero la cuestión es así. Sí, malísima la estrategia comunicacional de este gobierno. Y bueno, Adorni está haciendo lo que puede, Manuel está haciendo lo que puede. ¿Todo bien, Manuel? Bueno, Mirá, ayer, pensé que tenía ayer se filtró que hay un mini equipo dentro del gobierno que es Adorni y Caputo, Sí. que se encargan de pensar o ir pensando cuestiones menores que desvíen el foco un poco de lo más grueso, como para que gente se enoje por cuestiones menores. Y sí, como lo del CCK. con el CCK, lo del 8M, Sí. entonces piensan, ¿qué cosa
menor podemos tirar, podés ir vos, le dice a Adorni en todos los días, como para que la gente vaya enojándose por giladas, para Sí, ellos, sí. ¿no? Y que no se acuerde tanto de lo más grave. Entonces ellos tienen ahí como que van pensando todos los días y lo mandan a Adorni, que Adorni dice que no le importa nada decir que se enoje quien sea con él. Entonces van buscando cositas así, como para que la gente desvíe un poco de lo más grave y putee por el CCK, o que putee por el 8M, o que putee por otra cosa. Atento a quienes vengan circulando o ingresando a la ciudad capital por el acceso sur. Esto llámese sector saliendo del autódromo hacia cancha de Adoem. Sí. Vio que está la planta Barrio Docente, por ahí. Barrio Docente. ¿Qué Frente hay? al Barrio Docente hay una planta compresora de gas de TGS. Sí. Italia y San Martín. Italia y San Martín. Bueno, está cortado un tramo de asfalto del tramo, porque están haciendo, acá veo a Cari, está con un informe, la instalación de unos separadores de gas, unas válvulas que están ingresando al predio y ha atracado un camión y están esperando a la instalación de el lisaje de esas válvulas y la colocación, por eso está cortado. Ajá. Quienes van saliendo de la ciudad Tienen que llegar por la colectora del Barrio Docente. Ahí va. Quienes ingresen, hay una pequeña calzada, pero con restricción vehicular, ¿no? Ok, Porque- ahora lo está contando Karina, así que en un ratito la vamos a convocar. Héctor se tiene que ir a hacer unos asesoramientos en ese trabajo como ingeniero que es, así que lo... Pero usted sabe todo. No sé nada. El famoso licenciado en todo. Sí. El Fernando también fue licenciado en todo mucho tiempo, Mucho así tiempo que... licenciado en todo. Ahora estoy fuera de actividad. Claro, en ningún el momento. tema, bueno, Pero usted no diga, por favor, en que era licenciado. Eran todos. licenciado, pero Nica es ingeniero. Mi Ya título- por los años, sobre todo. Mi título en Facebook decía licenciado en todo. O sea, que te habías tomado licencia de todo, ¿era? O... Claro, sí. Ah, ahí va. Lo había licenciado. Claro, licenciado en todo. Estaba licenciado. El licenciado. Vamos a escuchar un breve tema musical y enseguida volvemos con esta propuesta llamada Arriba el Día. Puede más la indiferencia de tu fe Héroes de Malvinas, de Sirio y los Persas. que la bala más Perdón. voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías. Con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron. Frente a 1, 2, 3, 4 enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia, que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus mares en la gran plaza de Mayo, fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Ya se quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Seis cuerdas que hacen del rock argentino la conexión con nuestra esencia. Este otoño 2024, quédate con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Del mediodía ya y 3 minutos en la República Argentina y particularmente en la ciudad de Río Gallegos. El cielo algo nublado, un poco de viento. ¿Será que Harold se ha vuelto a su casa? Me pregunto. 19 grados 4 de todas formas la temperatura a esta hora. La humedad del 42% y el viento soplando desde el noroeste a 42 kilómetros por hora. Vamos a establecer una interesante comunicación, en este caso con Mercedes Ardiles, que es hija de Diana Bechler,
que es psicóloga y psicoterapeuta, directora de Natal, que es un centro de asistencia especializado en maternidad y desarrollo humano. Desde 1972 existe. Y vamos a hablar respecto de la disminución de dos novedades que han sido lanzadas incluso en el ámbito científico por la revista Lancet, que tiene que ver con la disminución de las tasas de fecundidad y la proyección de las mismas, y justamente cómo eso se refleja en nuestro país particularmente, teniendo en cuenta también el porcentaje de maternidad adolescente que, según nos cuentan, se ha reducido a la mitad en los últimos años. Pero para indagar un poco más en esto, vamos a hablar con Mercedes Ardiles, que está del otro lado de la línea telefónica. Buen día, Mercedes, desde acá, desde Radio Nuevo Día, saludándote Héctor, Fernando y Julián. Hola, ¿cómo andan? Gracias por invitarnos. Bueno, la verdad que es muy interesante todo esto que está pasando, que lo has presentado así muy sintéticamente. Estamos ya hace tiempo notando, digamos, esta disminución en la tasa de fecundidad y en realidad sí de embarazos, y ahora con este estudio, digamos, como que lo confirma de alguna manera, ¿no? Este estudio habla de una tendencia mundial, es un estudio muy interesante, basado en 204 países, y básicamente lo que dice es que para el 2050, digamos, los nacimientos no van a llegar a compensar, digamos, como que no va a haber un recambio poblacional con el mismo número, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva a pensar qué es lo que está pasando. Siempre observamos muchos factores que inciden en esta baja. Hoy, por un lado, las mujeres ya no tienen ese mandato tan fuerte de que para completarse como mujer necesitan ser madres, sí, con lo cual está dando lugar a otro tipo de proyectos personales, a desarrollos de carrera. También está sucediendo que hay una exigencia muy grande en las personas en general y en las mujeres en particular, con lo cual compatibilizar la maternidad o paternidad con los otros proyectos a veces se dificulta un poco, ¿no? Tiene que ver también en esta disminución de la fecundidad, en esto que decís vos de la proyección quizá más individual de las personas y sobre todo de las mujeres, ¿no? Una cuestión de las perspectivas a futuro del mundo y del ambiente en sí, porque pienso, hoy nos encontramos en un mundo en guerra, ¿no? Conflictuado, donde ya es difícil mantenerse uno mismo, y quizá esa previsión algo negativa de futuro también incida en la determinación de gestar vida o de concebir. Y la verdad que observamos que muchos jóvenes hoy no lo tienen en su plan, y un poco dicen esto que estás diciendo vos, ¿no? Digo, traer un hijo a este mundo es como toda una decisión. Esto en los embarazos que son planificados de alguna manera, ¿no? Sí, hay como una visión así, con cierto negativismo, si querés. Nosotros igualmente siempre tenemos mucho el foco puesto en cada persona que va atravesando estos procesos, ¿no? Digo, hay como una visión sociológica y una visión más psicológica, si querés, donde estamos observando a las personas y trabajando con ellas, y de alguna manera notamos que parte de estas decisiones tienen que ver con una sensación de soledad, de no poder vivir plenamente el proceso. Entonces, bueno, trabajamos apoyando estos procesos de maternidad y paternidad. Hay una figura que es muy interesante, que es la de la dula, acompañante de la maternidad, que son personas que justamente acompañan todo el proceso. Pueden trabajar desde antes de la gestación, durante el embarazo, parto y posparto. O sea, pueden incluso ayudar a pensar esta decisión, ¿no? Esto de, bueno, quiero ser madre, no lo quiero, ¿cómo encajaría en mi vida? Bueno, ahí ya puede haber una dula acompañando desde ese momento. Y bueno, nosotros hacemos, sí, perdón.
No, adelante. Me surgen 8 millones de preguntas, pero adelante, continúa. Bueno, pregúntame. Así Estamos no- hablando con Mercedes Ardiles de la maternidad de Natal, del área de maternidad natal, que justamente hablamos con ella respecto de fecundación o de fecundidad y las circunstancias que llevan a una proyección a futuro de disminución significativa de la misma. También entiendo que por ahí los vínculos no puedan hacer a esto qué sé yo pienso, no las parejas de antes, por contrastar, ¿no? De antes, tomamos generaciones mayores, tenían una proyección en pareja justamente mucho más firme. Hoy como que los vínculos son tan inestables entre hombre y mujer o entre parejas, que incluso eso entiendo que incida, ¿no? A la hora de si ni siquiera estamos seguros entre nosotros dos, por qué o de qué manera sostener también un tercero, ¿no? O traer al mundo a un tercero. Sí, totalmente. Ahí como ha habido un cambio impresionante en la conformación de las familias. Siempre nos reímos internamente en Natal porque cuando tomábamos una entrevista a una mujer embarazada le decíamos, bueno, ¿cuándo se conocieron? ¿Cuándo se pusieron de novios? ¿Cuándo se casaron? ¿Cuándo tuvieron hijos? Y ahora es como que enfrentamos la situación, no sabemos si la mujer está en pareja, si se conocieron antes o no de la gestación, o sea, como que realmente son cambios muy profundos y que los vemos en el día a día. Digamos, estas personas que deciden abordar la maternidad de diferentes maneras, llegan y están ahí, y estamos trabajando con cada persona que aparece, ¿no? Y te comentaba de esta figura de la dula que realmente le estamos dando mucha importancia y es muy interesante porque de alguna manera personaliza un proceso. Encima todo esto obviamente está cruzado por otras cuestiones que tienen que ver con el colapso del sistema de salud, la disponibilidad, ¿no? de todos. Entonces esta persona aparece como alguien que está. Y con esto que me decías de los vínculos, tal cual, uno de nuestros lemas es vínculos saludables para una sociedad más plena, ¿no? Como que realmente trabajamos en esta construcción vincular, en este poder pensar en cómo nos vinculamos, reaprender cosas si hay que hacerlas, como que todo el proceso sea con conciencia, ¿no? Con responsabilidad y conciencia. Uh-huh. Respecto de factores que tengan que ver con lo ambiental y demás, ¿eso incide, digo, en la fecundidad desde lo biológico, desde justamente esos factores que tienen que ver más con la química del cuerpo? Digo, que hay lugares donde se haya disminuido justamente por factores externos a estos que estamos hablando, del deseo, de una proyección y demás, que tengan que ver particularmente con lo médico, si se quiere. Claro, algo que ha pasado es que se atrasó mucho la edad, ¿no? De las personas teniendo hijos. Antes era lo normal, era antes los 25 años, y ahora muchas mujeres encaran este proceso después de los 35, que claramente la fecundidad, la fertilidad disminuye. Bueno, hay toda una serie de técnicas de reproducción asistida que gracias a ellas existen muchas personas, pero digamos como que sí, incide esto. También hay factores que tienen que ver con el estrés, ¿no? Notamos también que el estrés se lleva muy mal con el embarazo, como que incide directamente en la posibilidad de quedar embarazada y de llevar adelante embarazos sanos, ¿no? Y así que, y después más desde lo macro, hay países que digamos que tienen carencias alimentarias, bueno, como toda una serie de otras cuestiones que inciden más a nivel macro, pero en lo micro vemos eso. Sí. Mercedes, ¿qué nos ha dejado respecto de este tema o qué se ha estudiado la pandemia, el coronavirus? Hemos visto etapas donde se hablaba mucho de las embarazadas con coronavirus, o en épocas donde estaba mucho más complicado el tema. ¿Se sabe de secuelas? ¿Se sabe de cómo está la prevención o la atención hoy? Ahora de alguna manera se está volviendo un poco a prácticas anteriores, porque antes, por ejemplo, las mujeres quedaban aisladas, ¿no? En los centros médicos,
digamos, tenían que ir a parir solas concretamente, lo cual generaba un impacto emocional fuertísimo, más las que estaban, digamos, las que se habían contagiado, era todo un dilema si podían estar o no con el bebé, si le podían dar la teta o no, bueno, era toda una serie de cuestiones. Ahora de alguna manera se está volviendo a prácticas anteriores, pero algo que pasó en ese momento es que hubo como que se visibilizó mucho el tema del duelo, ¿no? El duelo perinatal. No sabría decir si realmente hubieron más pérdidas gestacionales o no, pero sí fue una inquietud, ¿no? De hecho, hicimos todo un curso específico sobre el tema porque nos lo pedían, era como que venía el tema. Se ve que el tema de la muerte rondando se aparecía en esto también, ¿no? El tema de los embarazos, de la maternidad. Así que era fuerte. Y yo le quería consultar también respecto a que muchas veces se habla de que Latinoamérica se diferenciaba de otros continentes en cuanto a la tasa de natalidad, ¿no? La tasa de embarazos también, y la Argentina, por otro lado, también diferenciada lamentablemente por una triste estadística que eran los embarazos adolescentes. ¿Esto también influye? Mira, pasan dos cosas en Latinoamérica. Por un lado, como decís, sí, con nuestra cultura judeocristiana, la maternidad se sigue valorando, digamos, sigue siendo un valor. Sí. Pero sí es cierto que dentro de estos embarazos, por lo menos acá en Argentina, bueno, en otros países también pasa lo mismo, la tasa de embarazo adolescente es alta. Hoy en Argentina es una buena noticia que hayan disminuido estos embarazos. Habría que ver bien cuáles son los factores, pero bueno, tenemos por un lado todo el tema de la educación sexual, así desde niños, está el tema de que se visibilizó más y espero que se siga trabajando con el tema del abuso sexual infantil, porque un gran porcentaje de estos embarazos no son buscados, digamos, aparecen por situaciones de violencia y bueno, se está analizando. La verdad que estuve buscando a dar información exactamente cuáles eran los factores y aparecen estos, no aparece con una certeza total cuál es, digamos, ¿no? Pero bueno, se sabe que esto de la información y de la educación es fundamental en todo esto. Perfecto. Estamos hablando con Mercedes Ardiles, de Proyecto Natal. Pueden informarse respecto del trabajo que desarrollan en proyectonatal.com.ar. Allí tienen cursos, diplomaturas, talleres que pueden interesar en caso justamente de tener inquietudes respecto de la natalidad o de particularmente, ¿por qué no?, alguien que quiera gestar vida, ¿no? Acompañar. O acompañar. Gestar vida y acompañar a otras mujeres a hacerlo. ¿Sabés que algo que queríamos contar es que estamos dando una beca por provincia para este curso que está empezando ahora muy pronto y está destinada a personas, pueden ser tanto hombres como mujeres, digamos mujeres en general son, pero también pueden venir hombres. Y lo que estamos buscando son personas que tengan un impacto en otras personas y que o trabajen en alguna ONG, institución o lugar donde puedan, digamos, poner en práctica la tarea, ¿no? Ya tengo algunas pendientes, así que sí. te voy a escribir. Bueno, dale. Perfecto, Santa Cruz entonces tendrá su posibilidad mediante la 100.9, mediante Radio Nuevo Día y Mercedes que la otorga en este caso. Además de la página de internet, ¿dónde las podemos encontrar, Mercedes? Son esos dos lugares, en la página que es proyectonatal.com.ar y tenemos en Instagram natal.proyecto. Perfecto, indagaremos allí y también continuaremos charlando contigo a propósito de esto que es tan determinante, ¿no?, para la vida, no solo de quien gesta y atraviesa ese proceso, sino también de la vida por venir, ¿no?, que mientras mejor sea el contexto, mejor sea tratado, etcétera, tendremos una persona que nos aporte de manera positiva a la sociedad seguramente.
seguramente. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Que tengas un buen día y un buen fin de semana largo, si es que te toca. Gracias. Exactamente. Mercedes Ardiles dialogaba con nosotros del proyecto natal, justamente de maternidad y desarrollo humano. Lo dirige este proyecto su madre, la licenciada Diana Bechler, y ella es la directora del área de maternidad, es terapeuta psicocorporal, especializada en mujeres embarazadas. Así que bien valía la pena poder charlar con ella, o la alegría en este caso, no la pena, poder charlar con ella a propósito de su trabajo, y además nos dejó esta posibilidad de que alguien, alguna mujer, si es que nos está escuchando, y sobre todo, como lo decía ella, que participe de algún espacio comunitario, pueda acceder a una beca y tomar justamente uno de sus cursos. Así que bien valía la posibilidad de charlar con ella. Móvil, me dice Brian que vamos a citar nuevamente a nuestra querida Cari Taverne, que desde la calle sigue trayéndonos novedades. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil, gente. Estamos ubicados en lo que es el final de la avenida San Martín, sobre San Martín e Italia de un lado, Mauri del otro, precisamente a las puertas de la base Río Gallegos de la empresa TGS. Aquí queremos contarles que desde aproximadamente las 9 de la mañana se está trabajando en la descarga de unos equipos que se han adquirido para recambio. Hay otros que realizaban esa labor, que han sufrido el desgaste, claro está, por el uso, así que han adquirido uno nuevo. En realidad son dos equipos, uno ya fue bajado y ahora se hace lo propio con otro. Por ese motivo se ha cortado. Si ustedes vienen circulando por San Martín y llegan al cruce, como lo estamos mostrando para ustedes que nos siguen a través del vivo, si llegan a la esquina de San Martín y Mauri, ya casi a la altura del barrio Docente, tienen que doblar, y si quieren seguir por San Martín con dirección, por ejemplo, al autódromo, tienen que tomar la colectora, porque se está trabajando en las descargas de estos equipos. Ahora, si ustedes vienen desde la zona, por ejemplo, sur, desde el autódromo, zona de autódromo, hola, con dirección al centro de la ciudad, pueden circular. Hay personal de la policía de la provincia de Santa Cruz que está guiando el paso, incluso para aquellos vehículos que vienen, por ejemplo, de la zona del barrio Procrear o por Piloto Lero Rivera, por esa calle, y llegan al cruce con San Martín y quieren venir hacia, digamos, el centro. Bueno, hay personal de policía en un primer cordón, luego personal de la empresa que los van guiando y van avisando si pueden circular o no. Por esta labor que realizan trabajadores de Camusi, sabíamos que hay participación también del municipio de Río Gallegos y por supuesto de la empresa TGS. En esta mañana de Jueves Santo se aprovecha un poco que está más tranquilo en cuanto a movimiento, pero en este momento hay bastante circulación vehicular en la zona. Ahora vamos a buscar otro lugar para ubicarnos y mostrarles. Son estos unos caños amarillos que les describimos, estos equipos que ha adquirido la empresa para recambio, como les decíamos,
son muy pesados, pero muy pesados realmente, es lo que nos contaban. Son dos de similares características que estaban ubicados en este camión. Uno ya ha sido bajado del mismo. Y ahora se trabaja para descender el otro, de la parte del acoplado del camión, junto al cual estamos en este momento transmitiendo. Estamos a unos poquitos metros, reiteramos, de San Martín, Italia, San Martín y Mauri, a las puertas de la empresa TGS, donde se ha cortado desde aproximadamente las 9 de la mañana el paso de los vehículos que vienen desde el centro con dirección al autódromo. Como les decíamos, tienen que circular por la calle lateral, paralela. Si salen de Río Gallegos, y para aquellos que van ingresando desde el sur a la capital provincial, lo hacen por Avenida San Martín. Hay una mano que está habilitado previo paso y autorización por parte de la policía, que está ubicada en los primeros conos que se han instalado a unos 80 metros de la puerta de ingreso a TGS, que es donde se está llevando adelante esta labor. Nos han informado que tienen aproximadamente para una hora aproximadamente más de trabajo, motivo por el cual el tránsito va a seguir organizado de esta manera en esta mañana de Jueves Santo, aquí en Río Gallegos, en la capital de la provincia de Santa Cruz. Bueno, para tenerlo en cuenta, si es que ustedes circulan por la zona, van a poder circular tranquilamente, nada más que tienen que tener un poco más de cuidado, prestar un poco más de atención y justamente respetar las indicaciones de quienes están organizando el tránsito en este momento. Seguimos con el móvil de Nuevo Día en este Jueves Santo, recorriendo Río Gallegos. Gracias por acompañarnos. En un ratito seguramente los volvemos a convocar. Karina Taverne, hasta los feriados, no sé, yo no quiero equivocarme, pero no sé si no es el primer feriado después de un montón de tiempo que no nos dignamos a venir. Pero teníamos ganas, así que, salvo Brian, teníamos ganas. Jornada agradable en Río Gallegos, ha mermado el viento a esta hora del mediodía en la capital provincial. Te cuento, para vos que estás del otro lado, que habernos acompañado en este mediodía va a traer premio, porque en breve vamos a sortear el huevo de Pascua que hizo y que hace Dulzuras del Sur y que sortea Nuevo Día. Sí, y en breve, si todo sale bien, capaz volvemos. ¿Se acuerdan cuando sorteamos un asado para 5 Sí, no me digas. Capaz que vuelve el sorteo del asado. No, acá en la radio, así que un sorteo de un asado, ¿para cuándo? ¿Para unos? Todavía faltan los detalles. Bueno. Pero imagínate si en ese entonces, ¿cuándo lo hacíamos? Hace 2, 3 años. Sí, capaz que más, No, me parece como unos 4 o 5. Si valía en ese entonces, imagínate ahora ganarte. De arriba, veremos para cuántos y cada cuántos días un asado para 5 personas. Ponele, ¿no? Sería, tremendo. O qué sé yo, por lo menos para 3.
Claro, no, para 2, porque de los es para 5, pero nosotros 3 venimos incluidos. Pasa el filtro. Claro, nosotros, Nick hace el fuego, no, o yo hago el fuego, él hace la carne y Fer chequea que todo esté bien, claro. El dúo de Arribeño. Claro, el dúo Arrivederci. Se viene el sorteo del huevo de Pascua, ¿sí? Todavía, mirá, porque hoy me levanté de buenas, porque estoy bondadoso con la humanidad. Te voy a dejar la oportunidad de que te anotes en el sorteo. ¿Cómo vas a hacer? Espera que te lo voy a mostrar en el streaming, porque hay una publicación fijada en el diario Nuevo Día, _medio Santa Cruz, en la cual vas y pones, etiquetás a 2 compañeros conocidos, seguís nuestra página, obviamente, y compartís la publicación y vas a estar participando del sorteo del huevo de Pascua de Nuevo Día. Así que podés aprovechar, todavía tenés tiempo, te dejo un changüí, un tema musical y venimos con el sorteo. Hasta ahora, te digo, yo tengo cargados 891 comentarios. 891 comentarios. Si estás escuchando la radio, anda a la página del diario Nuevo Día y anotate. A ver, espera que necesito seleccionar la ventana. Así te muestro justamente de dónde estamos desarrollando el sorteo del huevo de Pascua y no te perdés la posibilidad de participar, porque yo quiero que vos comas chocolate, te empaches incluso este fin de semana, así que te doy la posibilidad de que sortees, de que participes del sorteo, perdón, de este huevo de Pascua. Allí te lo estoy mostrando en el streaming. Puede ser parte, 891 comentarios, ya sumamos también lo de Instagram, así que te dejo, pero en este caso la posibilidad es mediante Facebook. Anda a la página de Facebook, el diario Nuevo Día, _medio Santa Cruz, la primera publicación que hay arriba está allí, la foto del huevo de Pascua y las condiciones para participar. Te espero 5 minutitos más y te agrego al sorteo. Mientras tanto, escuchamos un poquito de buena música y venimos con el cierre de esta propuesta de Jueves Santo de Arriba al Día. Vámonos, que diablos hago acá, en el medio de toda esta gente. Vámonos, que hace alguien como vos, en el medio de toda esta gente. Tanta invasión, si a la vez me quiero largar. Siempre pierdes. Vámonos, lejos de la ciudad, a un lado de todo es diferente. Nuestra piel está tan suave hoy como para sentirnos mutuamente. Yo tengo tan ganas de promesas de más voy a amarte para siempre. Estoy cansado ya y ya no puedo parar. Como la estaca también me dan ganas de morderte. Pensar que el tiempo quizás se detenga ya con comparaciones.
Todas. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Desde el obelisco hasta el fin del mundo, el rock argentino es un himno. Pedí el rock que quieras. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. A cruzar los dedos. Así es, Brian, a cruzar los dedos en la jornada de Brian, hoy. ¿Qué? voy a cometer una infidencia. ¿Qué pasa? A ver. Brian tiene otra chamba, otra pega, dijera el chileno. A ver. Otra modalidad de trabajo. ¿Qué sería? Extermina moscas a domicilio. Ah, yo tuve un amigo, mirá si será exagerado, pero es un chiste igual. Se compró una raqueta de tenis. ¿Una chiquitita, raqueta? de plástico, que tiene como al contacto hace como una descarga eléctrica. Entonces vos le tirás un guachazo, diría, a la mosca. Lo agarrás a distancia, Claro, igual lo freí. Claro, la electrocuta y andaba ayer entretenido en su casa, estaba subiendo historia de que estaba a los raquetazos de tenis, Tipo no el- vayan a... Tipo sastrecillo valiente. ¿Por qué el sastrecillo valiente? Usted. No tengo el cuento. ¿El No lo cuento tengo, no lo tengo. sastrecillo valiente? No es de chico grande, es de ignorante nomás. No, pero qué sé yo, por ahí no se lo dieron en el colegio, No, se no da lo recuerdo, siempre che. en cuarto grado, tercer grado, para leer, ¿viste? Incentivar la lectura. Sí. Que el sastrecillo valiente dice que mató a 7 moscas en un solo. Ah, mira, había un chiste de Flaco Pailo que estaba bueno, pero no te lo voy a contar porque es Jueves Santo y Claro. no corresponde. Sí. No seas Judas. Para nada. ¿Están atentos? ¿Están listos? Sí. Necesito, a ver, ¿cuántos comentarios hay ahora? Refresco Redoble la tambores, publicación. Brian, por favor. Refresco la publicación. 906, bien, subió unos 15 comentarios. Voy a refrescar también la publicación en la aplicación que uso para hacer el sorteo, para efectuarlo. Se lo voy a mostrar también a la gente para que esté todo legal, Se va el huevo de Pascua de Nuevo Día. Se sortea, le voy a explicar la modalidad, no hay duplicados, es decir, cada nombre en particular participa una sola vez, todos tienen la misma cantidad de chances y hay 891 nombres únicos que están participando y vamos a sortear 2 ganadores, por las dudas, un titular y un suplente. ¿Está de acuerdo aquí el escribano? Por supuesto, sí. Tornocet? ¿Y cuánto plazo tiene para titular? Hoy es jueves. Hasta hoy y mañana, digamos. Sí. Si el viernes no lo vinieron a buscar, El sábado sorteamos de vuelta. va de vuelta, sí. O Igual lo no vamos, lo comemos nosotros. lo vamos a etiquetar como corresponde, así Sí, que si no sí. aparece, pues la verdad que... Esto es todo legal, muchachos. Nosotros jamás, mirá que hemos sorteado, como dijo Fernando, asados. He tenido invitaciones a la intransparencia, inventando un concepto, ¿no? O a la corrupción. Me invitaron, pero yo no valgo un cacho de vacío, una deliciosa entraña.
Lo quisieron Sí, pero no coinar. lo voy a dejar. Sí, pero no lo voy a dejar, no voy a dejar los dedos marcados, como dijo el Mano presidente de la nación, ¿no? Mano pulite. Exactamente. Ahí le estoy mostrando a la gente en el streaming, quienes están mirando, que ya está dispuesto. Un ganador titular, uno suplente. Si no aparece el titular, le hablaremos suplente. Si no, el sábado va de vuelta, entra de vuelta a la cuponera. Y ahí estoy mostrando todos los nombres de gente que está participando. Por única vez está filtrado para que no haya duplicado. Fernando Contreras, que no es Pablo Fernando, que me mandó un audio recién. Le mando un abrazo a Pali, pero no sé qué me estará diciendo, pero estoy al aire. Noé Martínez, Proyecto Nacional V, Mario Dávila, mirá, hasta la básica quiere compartir con la gente. Estefanía Denis, Valeria Analia Peralta, ¿qué más? Patricia Alanís, Zenea Gutiérrez, estoy pasando rápido, Omar Alfredo Ramírez, Natalia Ricarte, Beatriz bueno, un montón de gente que está participando. Pachi, ella, el novio. Exactamente, todo de Sagitario. ¿De qué son? ¿De Capricornio en la película? No recuerdo. Un novio para mi mujer es la excelente película y esa es Valeria Bertuccelli o La Tana Ferro. Miren que sigo bajando, lo estarán observando y estarán atestiguando quienes están mirando el streaming que sigo bajando y sigue habiendo un sinfín de comentarios. Voy a ir hasta abajo del todo y... Y les voy a mostrar que son todas estas personas, 891 personas. Vamos a refrescar por última vez a ver si se agrega alguien más. 891 quedaron definitivos. Y entonces le doy a sortear, Brian. Sí, hijo. ¿Cómo lo estoy queriendo, Brian? Vamos entonces a confirmar. Comenzamos el sorteo y en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habemos ganadora. En este caso, Elizabeth Rodríguez. Elizabeth Rodríguez es quien ganó la titular de este huevo de Pascua que va a tener, vamos a contactarnos con ella y ella va a tener que responder con los números de su tarjeta de débito, los 3 códigos que tiene atrás. Mentira, Elizabeth. Vamos a ponernos en contacto con ella. La ganadora titular es Elizabeth Rodríguez. La suplente se llama Viviana Pardo. Así que vamos a hacer una captura de la pantalla para tener acreditado justamente el sorteo y luego cumplir con la entrega del huevo, foto mediante y toda la cuestión. Así que felicitaciones, casi 900 personas o más de 900 personas han participado de el sorteo tradicional, ya siempre quise decir el tradicional sorteo del huevo 0 kilómetro en este caso, que podrán degustar y que realiza Delicias del Sur. El año pasado, una integrante de la comunidad educativa del secundario 26, oyente de la radio, amiga de la casa, podríamos decir, fue la ganadora. Y ahora, en principio, Elizabeth Rodríguez será la que se lo gane, la que se lo llevó. Tendrá que contestarnos y tendrá que ponerse en contacto para que podamos entregarlo. Si no, el sábado, esténse atentos que si no hubo, sale el sábado. Así que hemos cumplido una vez más con llevarle alegría al pueblo trabajador que hoy en este feriado comerá pescado y disfrutará, si es que le toca, su jornada no laboral. Saludos para Fabiana Pradera, que nos escribía en el streaming, y le mandamos un abrazo grande. ¿Qué más, muchachos? Después de esta alegría podemos decir que hemos cumplido. No. Estaba leyendo, ¿sabes qué? Hay una diferencia a la hora de tratar, viste que hay como un virus acá. Sí. Que mucha gente se está enfermando. Respiratorio, ¿no? Respiratorio, pero que en algunos casos deja bastante mal a la gente. Sí. Al parecer... Brian anda ahí. Sí, al parecer en el sur de Chile pasa algo bastante parecido. ¿En el sur de Chile? Sí. Acá enfrente, al lado. Pero la diferencia es las medidas que se toman, ¿no? En Chile lo que hicieron fue, es declarar la alerta sanitaria.
y vuelve el uso del barbijo en servicios de urgencia del hospital, tanto público como en cualquier sanatorio privado. Los que atienden o los que llegan para ser atendidos tienen que volver a usar barbijo. Esto lo anunció la ministra de Salud de Chile, que se llama Jimena Aguilera, respecto de una situación que están atravesando bastante parecida a la nuestra, que hay con mucha gente afectada de forma respiratoria. Ellos lo atribuyen, bueno, a partir del 1 de abril van a volver a usar mascarilla, como le dicen ellos, o barbijo, como más comúnmente le decimos nosotros, en todos los servicios de urgencia, tanto en el sector público como en el sector privado. Y tanto como los que atienden como los que llegan, ¿no? Porque dice que en principio lo que quieren evitar es que cualquiera que llegue a atenderse se termine contagiando de que está esperando al lado. Entonces, por ejemplo, si fueras acá al servicio de guardia, en el hospital de Río Gallegos, por poner un ejemplo, tendrías en ese caso que ponerte un barbijo. Porque acá, ahora en el hospital está el área de guardia común y el área roja, que es de cualquier tipo de afección respiratoria. Lo que pasa es que ahí terminás amontonado con todos los que tienen algún tipo de afección que ya la tienen. Entonces, se pueden contagiar. Si no llegás, capaz que te contagias ahí. Entonces en Chile tomaron como esa primera medida y al parecer están atravesando por eso, por una especie de virus que se está amplificando cada vez más, se está extendiendo por toda la población. Entonces lo que hicieron fue declarar ya la alerta sanitaria y obligar a usar barbijo a cualquiera que llegue al hospital o a cualquier sanatorio privado. Lo atribuyen esos a un aumento brusco del virus sincicial, que si uno busca en virus aparece como un virus respiratorio altamente contagioso que causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias, que afecta mucho a los bebés y a los niños pequeños y que aparece con síntomas similares a los de un resfriado común. Pero dicen que este virus puede provocar, si no se trata correctamente, a infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos serios. Así que a mí me parece que a grandes rasgos se parece a lo que está pasando acá, pero bueno, en Chile han tomado esta decisión que no vendría mal adoptar acá también, ¿no? Debido a cómo está la cosa y cuando ni siquiera llegamos al comienzo del invierno. Tal cual. Atenti, entonces para la semana que viene vamos a también instituir alguna charla con algún especialista al respecto, para tener el panorama clarificado. Creo que amerita. Perfecto. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire en una jornada más antes del descanso de feriado santo. ¡Dejen dormir al prójimo! Tal cual. Lo podrá hacer, mi estimado. Héctor Mancilla. También, buen fin de semana largo para ustedes, amigo. Nos vemos. Fernando Torró, que tenga un lindo descanso, que disfrute con sus hijos y con su señora, con su familia, en definitiva, de estos días. Esperemos que esté lindo. Igualmente, ¿no? Muchas gracias. Saludos a mis padres que nos estaban escuchando. Saludos a don Juan, siempre un saludo. Margarita también. Y que se enojó porque no ganó el huevo, Margarita. Bueno, el año que viene lo arreglamos, Margarita, no te preocupes. Esto sigue arriba al día con la participación fundamental también de Karina Taberne desde el móvil de la radio y también siendo los ojos del diario y de ustedes que pueden seguirla a través de las redes sociales. Mi nombre es Julián Quiroz y te deseo que tengas un lindo fin de semana, que lo disfrutes, que tengas la posibilidad de sonreír, de disfrutar y tener algún amigo municipal que ya cobraron y que ojalá se pague el asado. Hasta el martes 2 de abril que estaremos presentes aquí en el homenaje también a nuestros héroes. ¡Chau! El rock argentino es una declaración de identidad. Rockea con la esencia rebelde de nuestra tierra. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición otoño 2024. En la patria de la